Hola, buenos días, bienvenidos a Beablat Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Drisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akai Foku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Nuevo libro del canal. Pecado original del ojo ardiente. Capítulo 201. El plan del comité de recopilación de la historia oficial, parte 1, del almuerzo. Yuri estaba a punto de ir a la clase 5, grado 1 cuando su teléfono, que estaba en modo silencioso, comenzó a vibrar. Que había aprendido a usarlo gracias a Chaos la noche anterior, no había iniciado sesión con nadie más que Chaos, por lo que el identificador de llamadas no mostraba el nombre de quien llamaba. Sin embargo, cuando fueron a la biblioteca a Obadai, Amakasu, quien sabía que Yuri tenía un celular, le pidió que anotara su número. Aunque Yuri no estaba familiarizada con la operación, reconoció el número de Amakasu de un vistazo. Yuri dudó por un momento. Como era la segunda vez que usaba el teléfono plegable, tardó un poco. Soy Wan Liu. ¿Cómo te sientes? Siento mucho lo que pasó anoche. Parece que vino a disculparse por desmayarse mientras identificaba el grimorio anoche. No sabes lo furioso que estaba el rey en ese momento. Casi pensé que me moría. Entonces, el rey se quedó contigo anoche, ¿verdad? Es imposible que un adolescente y una adolescente se queden en la misma habitación sin hacer nada. Quizás cruzaron esa línea y establecieron una relación física íntima. Deja de bromear, por favor. Ya hablamos de esto ayer. El rey Kusanagi no se resiste mucho a las mujeres, así que, si es posible, podríamos tomar las medidas necesarias. Como era de esperar, han sido cuidadosamente seleccionadas de todo el país. Todas son excepcionalmente talentosas. Amakasu dijo esto con una mirada alegre en su rostro. Claro, como sirven al rey, la mayoría son sacerdotisas. Entre ellas, podría haber alguien capaz de derrotar a la formidable Erika Brontre. Además, en lugar de la elegante y hermosa chica, también hay un adorable papel de menor de edad. Un papel de amiga también suena bien. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que prefiera un tipo diferente. Es bastante difícil elegir. ¿De verdad planea implementar ese plan? Yuri temblaba ligeramente debido al nerviosismo y la ira. Al oírla regañar, Amakasu, del otro lado, se rió. ¿Yuri-kun tiene alguna sugerencia mejor? Si le explico esto claramente a Godou-san y creo una oportunidad para una discusión seria, ¿debería poder entender mi posición? Pero sigue siendo un adolescente después de todo. Amakasu rió levemente, como si intentara irritar a Yuri. Los hombres son así, aunque tengan ideales o un espíritu noble, para los hombres de esta época, no hay nada más valioso que una chica. Entre Chaos y Amakasu en el auto ayer, Yuri, por supuesto, estaba al tanto de este hecho. Sin embargo, precisamente por esta razón, utilizaron el poder del comité de recopilación de la historia oficial para imponer esta tarea a una joven o doncella del santuario nacida en una familia de hechiceros de algún lugar. Un comportamiento tan atroz es absolutamente inaceptable. Esto va contra la moral. No hay que preocuparse por la buena voluntad de quienes se contratan. Han sido cuidadosamente seleccionados entre voluntarios, así que no hay de qué preocuparse. Si pudiera convertirme en la amante del primer rey demonio que apareció en Japón, sería un gran beneficio para mí y mi clan. No hay necesidad de preocuparse por no poder reunir voluntarios. Yuri se quedó atónito. ¿Era posible que aparecieran tantos voluntarios egoístas? Dice ser la amante de Kusanagi Godou, es una hermosa chica latina que se acerca de Godou con un entusiasmo desvergonzado. Pero sorprendentemente Yuri no sintió ningún disgusto hacia ella. En el mejor de los casos, es alguien que se complica las cosas. Aunque calculadora, siempre es alegre y sincera, sin dobleces. E incluso ayer en la cancha, era una chica caballerosa y con sentido del honor. Es más, incluso le sugirió comprarse un celular, lo que le ayudó a acercarse más a Godou-san. Siendo sincero, Yuri envidiaba mucho su personalidad tranquila y alegre. Esa era una cualidad que ella no poseía. Pero ¿qué pasará con las chicas que intentan acercarse a Godou-san aprovechándose de sus habilidades y posición? Me estoy acercando demasiado a una mujer que tiene esos pensamientos. Esto está mal y es impuro. ¿Y si le traigo una mala influencia? ¿Qué debo hacer? Yuri gritó inconscientemente, sintiendo que eso era algo sucio. Si debido a la tentación de estas chicas, Godou se convirtiera en un tirano como el rey Udezou y el rey Zou, buscando bellezas en el mundo para satisfacer sus deseos, con su poder, nadie podría resistirse a él. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán. Claro, si Yuri logra derrotar al rey lo antes posible, eso sería otra cosa. Yuri perdió la voz. No era la primera vez que Amakasu decía algo similar. Para los demás, sin duda son pareja. Yo soy el raro. Incluso podrían vivir juntos, así que ¿por qué sigues dudando? Es cierto que parecen muy cercanos, pero a veces están muy contenidos, como las olas, a veces alcanzando un punto alto y a veces cayendo en un valle. Chaos y Yuri disfrutaban de esta maravillosa interacción, pero esto puso nerviosos a los presentes. Fue así con Erika, y ahora es igual con Amakasu. Capítulo 202. Planes del comité de recopilación de la historia oficial, parte 2. Yuri es muy tímida. Admite que su relación con Chaos no es tan simple como la de amantes, pero cuando se trata del término esposa legal, no lo entiende del todo, ya que tiene poca experiencia. Por supuesto, es difícil para las personas comprender sus verdaderos sentimientos, sin mencionar que hay otras emociones mezcladas en ellos.
Aunque Yuri es simple, no es estúpida, por lo que puede adivinar que las acciones del Comité de Recopilación de Historia Oficial deben tener motivaciones políticas. Pero, ¿qué pasa si realmente puedo usar esto para acercarme a Godou-san? Yuri sonrió. Capítulo 203. El plan del Comité de Recopilación de la Historia Oficial, parte 2. Señor Wan Liu. Shizuka agitó sus manos frente a Yuri y siguió gritando. Bueno, ¿qué es? Yuri se recuperó de su delirio y miró a Shizuka sin comprender. El mayor Wan Liu a veces es bastante natural, dijo Jinhua mientras adivinaba. No te lo puedo decir. ¿Será porque me pidieron que lo mantuviera en secreto? ¿No son difíciles de usar los celulares? Pero parece que todos los usan con mucha facilidad. Aunque Godou-san me enseñó, todavía no soy muy hábil. Fue ayer. Escuchar las palabras de Yuri, Shizuka inmediatamente pensó en el hecho de que su hermano no regresó a casa anoche. Mi hermano hablaba de estar en casa de un amigo. ¿Será el mayor Wan Liu? Shizuka entrecerró los ojos. Un sutil destello frío titiló en lo profundo de sus pupilas. Yuri, completamente inconsciente, entró en pánico y se sonrojó mientras explicaba. En fin, pasaron todo tipo de cosas, y definitivamente no fueron motivadas por ningún pensamiento sucio. Shizuka preguntó de repente, y Yuri inconscientemente le entregó el teléfono. Lo primero que hizo Jinhua tras recibir el teléfono fue abrir el registro de llamadas. Solo había 2 números. La primera llamada era de ayer por la noche. A juzgar por la hora, debería haber sido del teléfono de su hermano cuando lo compró. La segunda era la de hace un momento, un número sin nombre de usuario. No estás llamando a tu hermano. Shizuka pensó para sí misma, luego le devolvió el teléfono a Yuri y bajó la cabeza en tono de disculpa. Por culpa de mi hermano, te hice sufrir tanto, al contrario, Godou-san me ayudó mucho. Además, tener un celular es mucho más conveniente, ¿no? Si quiero contactarte, puedo llamarte sin problema. La razón por la que de repente necesitas un celular es para poder hablar con tu novio a cualquier hora, dada la situación de Wan Liu, el objetivo más probable, es mi estúpido hermano, ¿verdad? Yuri creía que Kusanagi Shizuka era una chica muy inteligente, capaz de absorber rápidamente los conocimientos impartidos en las actividades del departamento y de mente ágil. Sin embargo, Yuri intentó rebatirla apresuradamente, pues creía que esto daría lugar a malentendidos. Es por el trabajo. Es necesario para el trabajo. Nunca había oído hablar de sacerdotisas que necesitaran contactarse urgentemente. Aunque no lo admitiera, sabía que mentía. Lo entiendo. Todo es culpa de mi estúpido hermano. Jinhua acusó enojado en un tono fuerte. Por desgracia, el hecho de que él fuera un Aimemiko y Godou un campeón eran cosas que rompían las reglas, y que varias emergencias podrían ocurrir debido a ellas. Yuri estaba muy deprimido porque no podía hablar de estas cosas con franqueza. Se ha estado escapando toda la noche. Y no sé cuándo se hizo tan amigo de Erika-san y Yuri-senpai. No hay necesidad de emocionarse tanto, el mayor Wan Liu acaba de decir que no tenía nada que ver con mi hermano. ¿No le concierne a mi hermano ahora? Jinhua es realmente muy inteligente y puede darse cuenta de que ha dejado pasar algo sin darse cuenta. Lindo rostro, es muy competitiva. Además, su elocuencia es mucho mejor que la suya, y Yuri se siente en total desventaja al discutir con semejante oponente. Parece que son de pareja. Y lo compraron ayer juntos, así que no significa que tuvieron una cita. Claro que sí, Wan Liu-senpai siente algo por su hermano, como amor o algo así. Compramos un par de teléfonos juntos, salimos juntos, volvimos a casa juntos, vivimos juntos en la misma casa, etc. ¿No es lo mismo que Shana-san? Como era de esperar, el mayor Wan Liu trata a su hermano. Anteayer, durante su visita, le había explicado con rectitud a Erika que no existía una relación heterosexual impura entre ellas, pero luego desmintió esa afirmación. La relación entre Erika-san y Wan Liu-senpai con mi hermano no es tan simple como parece. Y Shana-san parece estar de acuerdo. Chaos no se fue a casa anoche, y Jinhua, quien no recibió la reposición del elemento hermano, terminó durmiendo con Shana. En la cama, hablaron de muchas cosas. Shana le dijo con mucha seriedad que no tenía por qué preocuparse en absoluto por su relación fraternal. Además, la señorita Erika y el mayor Manriguchi eran las mujeres de su hermano. No solo eso, también estaban Asuka y una italiana llamada Luculacia. Pero era una mujer, no un amante. Simplemente sean buenas hermanas. Comparada con esas personas, incluso conmigo, esta identidad es única. La única diferencia es que su relación es más cercana que la de hermanos. Eso es todo lo que necesitan para verlo así. De Shana, Shizuka fue hoy al aula de su hermano. Allí se encontró con Yuri, que estaba hablando por teléfono en el patio. Yuri se sorprendió. Solo se preocupaba por evitar que aparecieran más mujeres cerca de Caos, pero ahora oía a alguien completamente despreocupado. Shana-san, sí que eres una persona de mente abierta. De hecho, la amplitud mental de una persona es inversamente proporcional al tamaño de su pecho. Yuri miró sus pechos. No, no es así. Esas chicas se acercaron a Godou-san con motivos impuros, a diferencia de mí. La señorita Erika es guapísima y tiene una apariencia espectacular, pero es demasiado dependiente de su hermano. No solo no le va bien en la escuela, sino que a menudo me llama al llegar a casa y habla hasta altas horas de la noche. Además, siempre me ocultan las llamadas. Varias veces cuando estaban en intimidad, fueron interrumpidos por las llamadas telefónicas de Erika. Aunque lo reconocía, Jinhua, como hermana menor, seguía teniendo sus propias preferencias por las mujeres cercanas a su hermano. Actualmente, Shana ocupaba el primer puesto.
Shanna, con una figura similar o incluso más delgada, fue la primera persona que Jinhua reconoció. La segunda no era Yuri, sino Asuka, su amor de la infancia. Aunque sabía que su hermano saldría con Asuka todas las tardes después de la escuela, Shizuka no lo cuestionó. El tercero es Yuri. Shizuka tomó la decisión y pensó por Yuri desde su perspectiva. Yuri se sorprendió un poco y las palabras que Erika usó ayer para animarlo surgieron en su mente. Dije que podía hablar con Godou-san en otros momentos. Me quedé un poco sorprendido, y cuando pensé en lo que Erika y Godou harían fuera de la escuela, me sentí muy preocupado. Me temo que no solo hablan, sino que también tienen citas bastante a menudo. Por ejemplo, lo que hicimos anoche en el parque. Y cada mañana, cuando Godou-san va a despertar a Erika-san, ¿qué hacen durante ese rato? Realmente curioso, en ese momento Yuri se sintió realmente avergonzado de su superficial comprensión de los asuntos mundanos. No, no es demasiado tarde para empezar ahora. Corrige las cosas que crees que están mal, para que la relación entre Ai, Erika-san y Godou-san pueda volverse más cercana. Yuri murmuró, jurándose a sí misma que mejoraría. No esperaba superar a Shanna, pero al menos no podía perder contra Erika, quien siempre usaba todo tipo de comportamientos vergonzosos para seducir a Godou-san. De repente Yuri levantó la cabeza y habló con seriedad. Sintiendo su coraje, la enojada Jinhua también se calmó. Oye, oye, oye. Como si estuviera oprimido por un aura poderosa, Jinhua respondió con pánico. Que no se había dado cuenta de lo impresionante que podía ser cuando hablaba en serio, asintió con una sensación ligeramente extraña y habló cada vez con más entusiasmo. No es solo por mi propio bien, sino también por el de quienes me rodean y por el futuro de tu hermano. Pero no tengo ni idea de por qué es necesario. Necesito desesperadamente a alguien que pueda ser mi maestro. Creo que la inteligente Shizuka-san será un buen ejemplo a seguir. Por favor, dame un poco de fuerza. Ugi, ¿en serio vienes a pedirme ayuda? ¿Qué debería hacer? Shanna-san dijo que no le importa y que Manryu-senpai es mejor que Erika. Pero ¿por qué es que uno tras otro se sienten atraídos por el comportamiento pervertido de sus hermanos atacando a sus hermanas? No mucho después, Jinhua suspiró profundamente y preguntó con decisión. Mayor Wan Liu, ¿es cierta la historia sobre mi estúpido hermano? Ya que llegamos a esto, te daré un consejo. Hermano estúpido, te estás saliendo con la tuya. Jinhua dijo en voz baja. Al escuchar esta respuesta, los ojos de Yuri brillaron y una sonrisa natural apareció en su rostro. Es como ver luz en la oscuridad. Solo estoy ofreciendo un poco de apoyo. Que tenía motivos impuros, casi se avergonzaba de revelar su secreto. ¿Qué pasa, Shizuka-san? Ya que has decidido perseguir a mi hermano, el mayor Wan Liu, ¿no compartirías la resolución de mi hermano con otras mujeres? Jinhua murmuró suavemente y luego asintió vigorosamente. Antes de que Yuri pudiera recuperar el sentido, Shizuka ya había retirado su mano y caminado hacia la clase 5, grado 1. Al mismo tiempo, lo que Yuri no sabía era que Amakasu, quien le había prometido detener el plan, marcó el número de Chaos al segundo siguiente de detener la llamada con él. Cuando esté libre, por favor, venga y selecciónelas. Enviemos a toda esa gente al santuario Shichio para que acompañen a Yuri y a los demás. No hay sacerdotes y ancianos allí. Que se vayan. ¿Planeas convertir el santuario Shichio en tu harén? ¿Pero qué hay de Yuri-san? Si se revela que fue idea mía, deberías entender las consecuencias. Si este asunto se resuelve con éxito, podrás actuar como mi agente ante el Comité de Recopilación de Historia Oficial. Si surge algún problema, con gusto te ayudaré a resolverlo. Solo los muertos pueden guardar secretos. Una vez que llegue la orden oficial del Comité de Recopilación de Historia Oficial, esa será tu muerte. Capítulo 204. La transformación de mi hermana, primera actualización, por favor denme un boleto mensual y una recompensa. Después de colgar el teléfono, Chaos regresó al aula. De vuelta en el aula, Shanna y Rika sacaron sus almuerzos. Sin embargo, en ese momento apareció un visitante inesperado. Al oír la voz de su querida hermana, Chaos se giró de inmediato para mirar. Shizuka, con uniforme de secundaria, estaba de pie en la puerta, con Marilla y Yuri detrás. Es extraño verlos aquí, Erika dijo con una sonrisa en su cara. Shanna le asintió a Shizuka y centró su atención en el pan de piña que tenía delante. Ahora, sin las restricciones de Matilda y Chigusa, este chico volvió a su antigua vida de comer dulces para el almuerzo. Siento que la razón por la que ella vino tras de mí fue porque había demasiadas limitaciones al escribir manualmente en casa. Yuri asintió cortésmente en respuesta, mientras Shizuka saludó a Shanna y Erika por separado en un tono distinto. Hola, señorita Erika. De un vistazo se puede saber qué es más importante. A Erika no le importó la falta de familiaridad de Jinhua con ella, y tenía una sonrisa radiante. Para evitar que este tipo lastimara a su hermana, Chaos sintió y preguntó. ¿Te importa que vengas? Además, Wan Liu-senpai lleva un celular. A Chaos y Yuri apareció. Los chicos de quinto grado que escuchaban a escondidas se miraron con cara de que... ¿Wan Li ya tiene celular? Idiota. ¿No conoces el blog de la revolución informática de la última chica virtual? Maldita sea, ¿es realmente la criatura llamada hombre la que cambia a las mujeres? Podía sentir claramente la ira de estas criaturas masculinas, pero esto solo hizo que Chaos se sintiera más orgulloso. ¿Hay algún problema? Chaos habló con calma, y el resentimiento que crecía a su alrededor se intensificó.
Al oír su propia confesión, Yuri inexplicablemente bajó la cabeza. Un rubor se extendió desde sus mejillas hasta las orejas. Su cuello rosado era tan hermoso como las flores de cerezo. El problema es que eres el único número de acceso en su teléfono. La mayor Wan Liu no es muy buena leyendo teléfonos. Como la única persona con ese número en su teléfono, ¿no crees que deberías asumir la responsabilidad? Las cosas solo tienen valor cuando se usan con frecuencia. Lo he comprobado, y parece que solo hice una llamada ayer, cuando compré el teléfono. Como hombre, eres un desastre. Si no envías un mensaje de texto por minuto, deberías enviar más de 2 dígitos. Esto no funcionará. Jinhua continuó sermoneando a Caos en un tono que daba órdenes, y Caos estaba demasiado cansado para quejarse. ¿Ocurrido? Fue como una sola noche sin volver a casa, y su corazón se había expandido de una gota de agua a un océano, volviéndose grande de repente. La actitud que la animó a acercarse a Yuri era evidente a simple vista. Chaos miró a Shanna en secreto, y Shanna lo miró con comprensión y le dio un pulgar hacia arriba. Buen trabajo. Hiciste todo esto. ¿El azúcar finalmente se apoderó de tu cerebro? No, es solo que hay un dicho que dice, la vida es como una violación. Como no puedes resistirte, simplemente acéptala en silencio. No creo que esa metáfora sea adecuada para esta situación. Yuri es buena. Odio a Erika. Últimamente se ha vuelto cada vez más arrogante. Como no puedes renunciar a Yuri, simplemente seguiré la corriente y le encontraré una rival. Veo. Tras intercambiar miradas, Caos finalmente comprendió por qué Jinhua era tan generosa. Pero eso era todo. Jinhua no era alguien que cambiara de opinión fácilmente, así que debía tener algún motivo oculto. Chaos se dio la vuelta y miró a Shizuka a los ojos con una sonrisa desafiante. Cuando se dieron cuenta, el motín de los chicos estaba a punto de comenzar. En el asiento delantero izquierdo, Minghua de repente gritó. Los chicos de la clase decían cosas que no se podían ignorar, como ella confesó en secreto con una expresión seria que en realidad yo era una linda doncella del santuario y entonces, por el bien de Mariya, que parece estar trabajando como doncella del santuario, enterremos a Kusanagi, que se está bañando en la felicidad de una doncella del santuario, en la oscuridad. Quiero saber el número de teléfono de Wan Liu. Nunca lo admitiré. Nosotros, el proletariado, juramos luchar hasta el final contra la burguesía que monopoliza la propiedad por medios ilícitos. El rugido de Minghua resonó por todo el aula, y el aula se llenó de los gritos de los chicos. Es muy difícil ser un chico popular. Con el objetivo, Yuri, dijo en un tono desagradable. Eres muy popular entre las chicas, ¿eh? Pero esto a veces puede ser una buena medicina. El caos golpeó a Jinhua en la cabeza. Erika puede burlarse de mí, pero yo no. Así que mi hermano es parcial. Aunque los personajes tsundere son populares ahora, me preocuparía que mi hermano se convirtiera en un M. Claro que estamos en casa. ¡Guau! Chaos pudiera terminar, Shizuka le tapó la boca. El hermano y la hermana estaban jugando. Fue Yuri quien habló. Como si se hubiera recuperado de la conmoción, gritó con voz resuelta. En absoluto. Así que, por favor, cálmate y no causes un alboroto. Por favor. Por un momento, los chicos guardaron silencio y la clase volvió a la paz. Sin embargo, todos los chicos miraban a Caos con ojos asesinos. Vamos a la azotea. Bañado en el resentimiento de unos tontos con exceso de testosterona, Caos saludó a las 4 chicas y subió a la azotea con despreocupación. Capítulo 205. La belleza de Amakasu. Internet no estuvo disponible anoche, así que actualizaré hoy. En el camino, Caos advirtió a su hermana. Shanna, Erika y Yuri ya habían desatado muchos rumores, y ahora, con una hermana cuyo color púrpura no era menos impresionante que el de ellas, probablemente le darían otro apodo. Hermana estafadora. Espero que no interfieran con su vida normal. Te lo buscaste al hacer una declaración tan atrevida frente a tanta gente. Jinhua no mostró intención de admitir su error, y Erika, que observaba la situación desde un lado, se reía en secreto. Esos chicos ya daban lástima. Vernos a Caos y a mí ser cariñosos a diario les ha generado mucha presión. Ahora que llega Yuri, conocido como la flor de la escuela, parece que las cosas se animarán aún más, ¿verdad? Erika en este ámbito no era ninguna broma. Tenía amplia experiencia tanto con el orador como con el oyente. Caos suspiró y le dijo a esta mujer sin ley. Este tipo de vida emocionante refleja mejor el esplendor de la vida. Erika dijo alegremente. Solo te preocupas por tu propia diversión. ¿No te sorprende que Jinhua haya cambiado tanto de repente? ¿Qué es eso? La primera esposa de Godou, Erika Browntree. Bueno, no te molestaré con las tareas de allá, así que aunque quieras encontrar un patrocinador, está bien. Obtén la aprobación de Caos antes de decir algo tan escandaloso. Shanna miró a Erika con frialdad, y Erika se encogió de hombros con gracia sin decir palabra. Shizuka y Yuri mostraron expresiones de sorpresa. Las palabras de Shanna hicieron que esa arrogante mujer se callara al instante. ¡Qué impresionante! Al llegar a la azotea, todos desempacaron sus cajas de bento. Por supuesto, Yuri, como ayer, había empacado una porción generosa. 2 cajas grandes formaban una montaña. En cuanto a Erika, al principio había estado comiendo umeboshi y otros ingredientes difíciles de comer para los no japoneses con una expresión discreta. Pero entonces, en un momento dado, de repente declaró que las ciruelas Kisu, bastante ácidas, eran una fruta con un sabor maravilloso, masticándolas y devorándolas, incluido el corazón. Por supuesto, sería aún mejor si pudiera priorizar el sabor.
A la hora de cocinar, lo primero que busca es la diversión. Sin embargo, Chaos nunca ha visto a Erika cocinar comida que no sean fideos instantáneos, probablemente porque su preocupación por la comida solo se centra en el aspecto de comer. Por supuesto, a excepción de la comida de Ana, que incluso Chaos evitaría. ¿La preparaste tú mismo? Al ver la comida de Yuri, Shizuka lo miró con incredulidad. Deberías aprender más sobre ello. Chaos tomó su tortilla favorita y se la entregó a la boca de Jinhua. Jinhua abrió la boca sin dudarlo, se metió la tortilla en la boca, la masticó unas cuantas veces y la tragó. Con razón, mi hermano no ha preparado loncheras últimamente. Será por culpa del mayor Wan Liu. ¿No me ayudó la última vez que fui a casa? Shizuka, deberías aprender más. Este es el primer paso en el entrenamiento de una novia. Chaos tomó el segundo trozo de tortilla con los palillos todavía manchados con la saliva de Jinhua y se lo puso en la boca. Se miraban entre sí, pero Chaos y Shizuka parecían muy naturales. Entonces vi a Jinhua mirando a su hermano con insatisfacción. Di lo que quieras. Odio este tipo de evasivas. Como un gladiador en busca de un enemigo, Chaos admitió a regañadientes la derrota. Es solo Godou. Chaos metió el filete al medio comer en la boca de Jinhua de manera halagadora, callándole finalmente la boca parlanchina. Efectivamente, su intimidad era demasiado natural. A diferencia de Yuri, que se había dado por vencido, Erika todavía observaba atentamente a Chaos y Shizuka. Después de comer, charlaron un rato antes de separarse. Después de clase, Chaos finalmente logró librarse de Erika y vio a Makasu esperando en la puerta trasera de la escuela. Chaos abrió el archivo, que parecía un currículum. Una foto tamaño L estaba fijada al archivo. Todas esas fotos parecían de adolescentes, todas lindas. Algunas parecían adultas, otras inocentes y lindas, algunas muy alegres y otras sinceras. Era un caos total. Tengo un nuevo respeto por ustedes. Son individuos seleccionados de santuarios de todo el país, cada uno excepcional en poder espiritual y belleza. Por supuesto, también mantendrán respeto y humildad hacia el rey. Sea cual sea su petición, harán todo lo posible por satisfacerla. Amakasu dijo esto con una sonrisa halagadora y Chaos mostró una expresión feliz. Eso es todo. Reúnanlos a todos en el santuario de los 7 héroes. Quiero que sea un paraíso para las micos. En cuanto a los demás, sobre todo a los hombres, no quiero verlos. Capítulo 206. Situación extraña en la biblioteca, actualización 2. Después de despedirse de Chaos, Amakasu partió inmediatamente hacia el santuario Shichio y le entregó un sobre que parecía contener un informe a Yuri. Dentro había un documento grueso, un informe sospechoso titulado Análisis de la tendencia de las mujeres que no son francas a tener dificultades para acercarse a los hombres y contramedidas. ¿Cómo es? ¿Es alguna referencia? Leí con atención las líneas y los diálogos anteriores, y es una forma increíble de expresar amabilidad. ¿Cómo pudiste decir algo tan tímido? Yuri se sonrojó al recordar el contenido del informe preparado especialmente por Amakasu. Hice demasiado y no estaría bien tirarlo. Tus aventuras y demás, si no es amor, no es nada. Espera. Desde la antigüedad, los japoneses hemos sido muy delicados con cosas como el amor. Oye, es como Aoi en el cuento de Genji, ¿verdad? ¿Lo mismo que tú? Si ese Genji tuviera algún atributo oscuro como Edipo o pedofilia, sería difícil de manejar. Si fuera un hombre común y corriente, la joven con la que estaría comprometido probablemente sería arrojada al suelo y golpeada con una placa de hierro por una amiga de la infancia tsundere, un poco mayor. Sakurano Yoko es ciertamente adorable y entrañable, pero la tendencia actual es definitivamente la estafa entre hermanas. Por favor, tradúcelo. Amakasu, con respecto al grimorio de ayer, ¿hay algo que te moleste? No me importa, pero tiene algo que ver con tu desmayo de ayer. No puedo explicarlo con detalle ahora, pero me pareció haber tenido visiones extrañas en ese momento. Para mayor seguridad, quiero confirmarlo de nuevo. Debido a algunas preocupaciones, Yuri solo respondió con una declaración ambigua. No me importa que los funcionarios del palacio me regañen, pero si provoco su ira, mi pequeño cuerpo no podrá soportarlo. Porque le preocupaba que Caos lo descubriera. Si un malentendido desembocaba en una pelea entre los dos reyes, como ocurrió con Erika la última vez, Yuri estaría condenado. La tormenta que arrasó medio mundo fue tan severo que resultó incluso más devastador que la destrucción de la ciudad portuaria dálmata por parte del marqués Sasadjans Darmovan. Se lo explicaré todo al rey. Volviera a humillarla y coquetear con ella, pero en el fondo de su subconsciente, Yuri no solo no se resistió, sino que estaba lleno de expectación. Habían dormido en la misma habitación la noche anterior, pero esta mañana solo se besaron. ¡Qué buena oportunidad, qué desperdicio! Si Chaos supiera que Yuri lo llamó perdedor porque no la tocó anoche, se habría convertido en un lobo feroz y se habría comido a la débil Caperucita Roja. Después de recibir la respuesta inesperada, Amakasu asintió. Prepárense y vámonos ya. Yuri bajó los largos escalones de piedra del santuario Nanao y se dirigió hacia la entrada del santuario. Todavía vestida de Miko, subió al mismo coche del día anterior. Planeaba regresar inmediatamente después de la visión, así que no necesitaba cambiarse. Amakasu, quien hacía de conductor, arrancó el coche y, tras un viaje inestable de media hora, llegaron frente a la biblioteca de Aobadai. Amakasu invitó a Yuri a salir del auto y ambos siguieron la misma ruta de ayer hasta la entrada. Como era una biblioteca, era natural que el entorno y el interior estuvieran en silencio. ¿Se estaría volviendo neurótico?
Sintiéndose un poco incómodo, Yuri siguió a Makasu al interior de la biblioteca. Sala de recepciones. Ayer, varios miembros del Comité Oficial de Recopilación de Historia estaban sentados aquí con aspecto aburrido. Esto es para prohibir la entrada de personas ajenas al museo y, de ser necesario, expulsarlas por la fuerza. Pero no puedo verlos hoy. Se fueron todos a descansar. ¿A Makasu? Pero no hay de qué preocuparse, Yuri-kun puede invocar al rey en cualquier momento, ¿verdad? En comparación con Yuri, Makasu parecía mucho más tranquilo. De hecho, ya había recibido información sobre la llegada del marqués a Chathams-Dalwoban a Japón y, tras analizarla, supuso que su objetivo podría ser Yuri Manrigandi. Originalmente, quedarse con Yuri en tales circunstancias era muy peligroso. Pero el peligro también significa oportunidad. Yuri Manrigandi es una mujer muy apreciada por el rey Kusanagi. Si logra salvar a Yuri, quien ocupa un lugar muy importante en el corazón del rey, tras haber presentado a 12 distinguidas doncellas del santuario, estos dos logros sin duda mejorarán considerablemente su estatus en el Comité Oficial de Recopilación Histórica. En cuanto a poder salvar a Yuri de un asesino de dioses, ciertamente no tenía intención de hacerlo él mismo. Probablemente pensó que en cuanto viera a Sasathans-Dalwoban, Yuri invocaría al rey Kusanagi. Solo necesitaba mostrarle al rey Kusanagi que él y Yuri se enfrentaban juntos a Sasathans-Dalwoban. Qué extraño. Aunque todo el personal se haya ido, es imposible que no haya nadie para recibirnos a mí y a Makasu. Como para disipar su ansiedad y soledad, Yuri aceleró el paso y, sin darse cuenta, pasó junto a Makasu. Buscó a alguien en cada rincón de la sala de lectura, que contenía miles de libros. Pero no había nadie. Ayer había algunos miembros del personal de la biblioteca, pero hoy no se ve a nadie. Capítulo 207. Clases ASA de Hans Darwo, actualización 3. Yuri aceleró el paso y pronto llegó al segundo piso. Allí, por fin vio una figura. Un poco aliviada, se acercó y preguntó. ¿Qué pasó hoy? No pude ver a nadie, así que me sorprendí un poco. Pronunciadas por los que se saludaban se fueron haciendo cada vez más silenciosas. Yuri vio una figura blanca. Era literalmente blanca, desde la cara hasta las manos, los pies y el cuerpo. Que Yuri acababa de descubrir. Antes era un hombre de unos 30 años, pero ahora era solo un bloque sólido de sal. No tenía idea de dónde estaba en el museo, simplemente estaba corriendo por mi vida. En la espaciosa sala de lectura, una columna de sal se alzaba ante ella. No, eran los aproximadamente 12 miembros del Comité Oficial de Recopilación de Historia, transformados en estatuas de sal. De ellos estaba un hombre alto y anciano. Por supuesto. Yuri lo sabía. El ojo maligno Esmeralda, capaz de transformar a los seres vivos en sal sólida y transmutar la materia inorgánica, solo lo poseía una persona en el mundo. ¿Eres tú quien, basándose en el libro del lobo de origen desconocido, crea una visión del lobo más fuerte de los alrededores? Es imposible para alguien sin un talento tan excepcional hacer esto. Sin embargo, esa no es su verdadera naturaleza. Feroz y brutal, brutal y salvaje, su posición como gobernante le dio una buena capa para ocultar su ferocidad y brutalidad. Siento que ya he visto esa mirada antes. ¿Cómo se llama esta chica, Kranichal? Por la que preguntaba el anciano no era Yuri. En cambio, una chica esbelta esperaba tranquilamente a su lado. Su cabello castaño plateado estaba recogido en una coleta y su expresión era tensa, lo que le daba una belleza endurecida que recordaba a la de una europea del este. ¿Pero no es un poco excesivo lo que hace aquí solo para conquistar a esta chica? Para esta chica con un fuerte sentido de la caballerosidad, esto fue una pérdida de compostura inconcebible. Caballero azul, y esa expresión era realmente apropiada. Las rayas verticales azules y negras de la parte superior crean un contraste perfecto. ¿No se parece mucho al top rojo y negro que lleva Erika? Disfruto peleando, cazando y jugando, y disfruto del comportamiento violento. Así que, en este momento, quiero actuar como me plazca. ¿Entiendes? El anciano le dijo alegremente a la muchacha que tenía una expresión ligeramente insatisfecha. Los perros que solo obedecen y me dan asco. Me gustan los lobos. Me gustan cuando se defienden, con los colmillos al descubierto. Si no tienen esa ambición, no tiene sentido tenerlos cerca. Así que eres mi lobo favorito, Kranichal. Sonrió levemente ante el tono estricto y la etiqueta, y se giró para mirar a Yuri. Un hombre que puede invocar lobos y controlar tormentas. Que tenía delante era muy fuerte, extremadamente fuerte. Sin embargo, contra Godousan, no tenía ninguna posibilidad. Tras haber entrado en contacto con ambos reyes, Yuri lo comprendió profundamente. Aunque ambos pertenecían a la misma clase de campeón, la diferencia de poder era enorme. No es solo la cantidad de poder, sino la naturaleza del caos que es diferente a la de los humanos y los asesinos de dioses. Incluso contra los guerreros más destacados del campeón, Sasathans-Dalwoban, aún podía ver a través de él, pero en el caos, veía una profundidad y un misterio tan profundos como el universo. Esto se debe a que el poder espiritual del caos supera al de los asesinos de dioses y a los dioses. La cuna de la magia es Europa. La magia, los hechizos y otras técnicas extrañas existen en todas las culturas, sin importar el país. Si bien es cierto que las poderosas sociedades mágicas y otras organizaciones se encuentran principalmente en Europa, eso no significa que solo la magia de esas regiones sea legítima y común. De hecho, desde los tiempos modernos, muchos magos occidentales se han dedicado al estudio de la civilización espiritual oriental.
Por ejemplo, existe el esoterismo indio basado en el yoga y los mantras, y la magia china basada en el taoísmo, el feng shui y los 5 elementos. Japón, la tierra de los samuráis, también es un objeto de investigación adecuado. Numerosos magos occidentales muestran un gran entusiasmo por este país. Además, la creencia espiritual japonesa de los 8 millones de dioses también es un tema de investigación popular. Sorprendentemente, la familia del Valle Wanli tenía contactos estrechos con esos investigadores extranjeros. La familia Manrigani era originalmente un grupo de funcionarios de la corte de Kioto, pero no eran de origen noble ni ricos. Lo mismo ocurre con Yuri en la actualidad. Durante siglos, ha sido costumbre confiar a estas mujeres a santuarios y templos para que trabajen como monjas o sacerdotisas. Debido a este linaje, la familia tiene un estatus considerable en la religión, la magia y otros campos. Además, durante los períodos Meiji y Showa, el jefe de la familia Manrigani, a quien se le otorgaba el estatus de barón, era un miembro de la alta sociedad que amaba la cultura occidental. Los occidentales tienen mucho contacto con personas que tienen conocimientos de magia. La familia Manrigani recibe a investigadores que visitan Japón para realizar investigaciones de campo y facilita su trabajo. También reciben a visitantes europeos siempre que es posible. Por lo tanto, aunque parece que creció en un estilo puramente japonés, Yuri ya está acostumbrado a interactuar con extranjeros. Conversaciones diarias en inglés y he tenido varias experiencias viajando a Europa. Era irónico que esta situación familiar me hubiera convertido en la presa de Sasathans Daruoban. Aún más irónico era que ahora, por mi culpa, los dos reyes se enfrentaran de nuevo. Caerá en una situación irrecuperable. Rey que tenían ante sí era un criminal atroz, y su muerte fue una bendición para toda la humanidad. Sin embargo, si esto convertía a Tokio en un torbellino de conflicto, decenas de millones de personas estarían en peligro. Entonces, por el bien de esas personas inocentes, a pesar de que odiaba al anciano frente a él, Yuri todavía le dio un consejo. Capítulo 208. ¿Realmente existen esos idiotas? Actualización 1. Liliana Granichal miró a Yuri con una pizca de resentimiento. Que este anciano muera aquí. Es bueno para ti, bueno para mí, bueno para todos. ¿Para qué convencerlo de que se vaya? La víctima ya apareció. Si se va ahora, ¿no serán en vano todos los esfuerzos anteriores? Ella apretó los puños y miró a Woban nerviosamente. Woban se quedó momentáneamente atónito ante las palabras de Yuri, y luego estalló en carcajadas. La risa arrogante resonó en la silenciosa biblioteca, como un cuchillo afilado que se filtraba en el aire oscuro, añadiendo un toque de frío. Te has vuelto tan valiente. Me recuerda la primera vez que te vi en Austria hace 4 años. Woban dijo mientras entrecerraba los ojos. Ocupada por la fuerza, estaba sentado con las piernas cruzadas en una tosca silla de plomo. Sin embargo, parecía el mismísimo emperador, sentado en su trono. Arrogante y noble. Sin embargo, al volverme un poco más famoso, el dios de la desobediencia no aparecía, no se me presentaba. Era la causa de mi dolor de cabeza. Que lo escuchaban eran Yuri y Liliana Granichar. De Vaughan eran muy tranquilos, pero su humanidad era todo lo contrario. De hecho, lo que hizo fue extremadamente egoísta y lleno de blasfemias. Pero no me gusta cazar ratas. Solo las fuertes son dignas de mi cacería. Reír. El rey demonio que mató a varios dioses pilares mostró una sonrisa horrible y retorcida en sus labios. Un poder aterrador emanaba de su cuerpo alto y delgado, y sus afilados ojos malvados de color esmeralda brillaban como las pupilas de un tigre. El misterioso ritual para invocar al dios de la desobediencia, si este ritual tiene éxito, debería poder disfrutar de un momento de placer. La historia completa del incidente de hace 4 años. Al recordar la ira que sintió cuando Salvatore Redoni le robó el dios que había invocado, la sonrisa desapareció de la boca de Vaughan. Dirige tu mirada siniestra hacia el vacío. Ah, no tiene derecho a negarse, pues nadie puede desobedecer lo que yo, Vaughan, he decidido. Hace 4 años, para completar el ritual de invocación de Dios, considerado extremadamente difícil en la magia avanzada, Vaughan reunió a talentosas micos de toda Europa para usar sus poderes mágicos e invocar a los dioses. Desafortunadamente, un conocido austríaco lo invitó a visitar a la familia Manrigani en Europa durante las vacaciones de verano. Tan talentosos como Wan Liu son extremadamente raros en Europa. Por lo tanto, los hombres de Woban, que estaban buscando a una bruja con extraordinarios poderes mágicos, descubrieron inmediatamente que era un sacrificio al diablo. Pero tienes que aceptar mi hospitalidad, ¿de acuerdo? El ojo malvado del rey demonio irradiaba luz verde. Pero Yuri negó con la cabeza con firmeza. Quien debería tener miedo no era ella, sino Woban. La visión maligna atravesó a Yuri, atravesando el aire y aterrizando en un rincón oscuro. Al instante, una figura emergió de ella, con una fina capa de luz rodeando sus rodillas, que rápidamente se volvieron blancas, y la sensibilidad en esa zona desapareció. Miró con amargura sus pies convertidos en sal, el poder de la visión maligna que convertía a las personas en bloques de sal. Estaba siendo sometido a este mismo poder en ese preciso instante. A este ritmo, en 10 segundos, quedaría completamente salado y se convertiría en una de las esculturas del exterior. Tenía mucha confianza en sus habilidades para esconderse, pero no esperaba que lo descubrieran tan rápido. Ni siquiera él pudo evitar sentirse un poco ansioso. Yuri se dio cuenta, por supuesto, y era demasiado tarde para detenerlo. No le quedó más remedio que derrotar a este arrogante anciano para evitar más víctimas.
Por favor, ven a mi lado, protégeme, ten piedad de mí y derrota a este malvado campeone. Ella llevaba sus manos al pecho y oraba devotamente. Desde fuera de la casa, desde la ventana, desde el pasillo, era una brisa suave al principio, pero pronto se convirtió en una ráfaga de viento y luego en un viento fuerte y arremolinado. Woban observó con asombro cómo una figura aparecía de pie en medio del viento arremolinado. Parecía tener unos 15 o 16 años. Pero presentía que el joven que tenía delante era un enemigo formidable al que nunca se había enfrentado. Debido a la repentina llovizna, Erika logró atrapar a Chaos. Ambos compartían el mismo paraguas, sus jóvenes cuerpos apretados, caminando de regreso a casa. En ese momento, Chaos escuchó el llamado de Yuri y, a toda prisa, se giró hacia el viento y corrió hacia Yuri. Ante la aparición del rey. Justo cuando estaba a punto de arrojarse a sus brazos, vio a una hermosa chica aparecer detrás de él. Tenía una sonrisa que rozaba la arrogancia, un cabello rubio que brillaba como el sol y un toque de burla en las comisuras de los labios. Erika Brontë, una persona molesta pero lo suficientemente confiable como para apoyarla cuando importa. Invocar al rey sin suficientes presas es un pecado imperdonable. Erika sonrió con desprecio, sus ojos pasaron por Yuri y cayeron sobre el anciano alto detrás de él. ¿Cómo pudo semejante imbécil apoderarse del amor prohibido de Chaos? Capítulo 209. El valor de Yuri, actualización 2. Al ser objeto de burla por parte de una niña así, los ojos de Woban brillaron de disgusto, con una mirada malvada, y una extraña maldición envolvió de inmediato el cuerpo de Erika. Sin embargo, en el momento en que el extraño poder invadió su cuerpo, un destello de luz lo atravesó, disipando al instante la maldición anormal. El mal de ojo de Woban no tiene ningún efecto sobre Erika. La sonrisa desdeñosa en el rostro de Erika se hizo aún más brillante, casi hasta el punto del sarcasmo. Sin embargo, el repentino ataque ya había captado la atención de Chaos. Dio unos pasos hacia adelante, protegiendo a Yuri y Erika tras él, y por primera vez observó con atención a esta compatriota. Contrariamente a los rumores de que era un perro rabioso, el rostro del anciano rebosaba inteligencia, con una frente amplia y cuencas oculares profundas. Era alto y delgado, pero no parecía frágil en absoluto, quizá porque tenía la espalda recta y la cintura erguida. Vistiendo un traje elegante, parece un caballero mayor. Había oído hablar de ti. Eres bastante joven, después de todo. Yo tenía más o menos tu edad cuando me convertí en rey. Pero si crees que tienes poder sobre mis números, o que has derrotado a mi compañero asesino de dioses Salvatore, puedes hablarme con tanta arrogancia. Infantil. ¿Quién es esta chica para ti? ¿Familia? ¿Esposa? ¿O amante? Disculpa, pero estoy decidido a tenerla. El caos se acercaba, su imponente presencia se cernía sobre el anciano como una montaña. La aterradora presión hizo que el asiento bajo Woban crujiera y rechinara de dolor. Caballero Azul que estaba junto a Woban retrocedió paso a paso debido a la aterradora presión y escapó del área envuelta por la presión. Dejado solo para soportar la presión, la silla de Woban finalmente se derrumbó. Esta inimaginable cantidad de poder maldito superaba la comprensión de Woban. Sin embargo, no crea que esto cambiará mi propósito. Al hacerle una petición al rey, ¿no debería preparar un precio adecuado? Woban se levantó y liberó su poder maldito. El suelo empezó a agrietarse lentamente. El conflicto entre los dos poderes malditos desató una tormenta. Los libros mágicos circundantes, que contenían un poder mágico aterrador, se quemaron en el conflicto entre los dos asesinos de dioses. Algunos se convirtieron en polvo y otros en papel usado al ser destruido el poder mágico. Los libros de magia, extremadamente peligrosos y valiosos, ni siquiera les permiten participar en la competencia. De lo contrario, este trato no funcionaría. Entonces decidamos con fuerza. Reemplaza a esta bruja y conviértete en mi presa. Espero que puedas darme algo de placer. Tu muerte a mis manos. Perdoné a Salvatore la última vez porque matarlo habría sido demasiado devastador, pero en cuanto a ti, si nos enteramos de tu muerte, dudo que alguien se entristezca por ello. Ni siquiera llevas un año como rey, muchacho. Déjame darte una lección. Vauban chasqueó los dedos. De repente, una figura apareció detrás de Vauban. Llevaba una chaqueta hecha jirones, con innumerables cortes. Parecía un uniforme de batalla que antaño había sido glorioso, y tenía algo bordado que parecía un escudo de armas. Sin embargo, lo más llamativo era su aspecto pálido y sin vida. Parecía un muerto, con el rostro completamente inexpresivo y vacío, y los ojos dilatados. La única diferencia con un cadáver real era la ausencia de olor a putrefacción. Yobu, que estaba detrás de él, pensó en uno de los poderes de Vauban, el poder de regenerar a los muertos que había masacrado y convertirlos en sirvientes leales. Una figura divina emergió de detrás de Vauban. Era un dios de piel verde, envuelto en vendajes y con una corona. Quizás era el dios de la muerte y la vida a quien el anciano había aniquilado. Que gobierna la cadena de la vida, se convirtió en la gobernante del inframundo. ¿Sabes cómo le quité el poder a este dios? Woban preguntó entrecerrando los ojos. Yuri echó un vistazo, quizás queriendo aprovechar la oportunidad para brindarle más información a Chaos, y comenzó a narrar. La deidad que mató Mimi, sé que se llama Osiris, la deidad egipcia. Nota. Osiris, también conocido como Osiris, fue originalmente un faraón egipcio. En un banquete, su hermano Set conspiró para ponerlo en un cofre y arrojarlo al Nilo. Su esposa Isis encontró el cofre y lo resucitó, pero Set lo encontró de nuevo, lo cortó en 14 pedazos y los esparció por todo Egipto.
Isis encontró sus restos nuevamente y los unió. Sin embargo, para ese momento ya no podía resucitar en el mundo humano y se convirtió en el gobernante del inframundo y el juez de la muerte. El espíritu de la palabra confía las palabras y conoce el santo nombre de Dios. Tras escuchar esto, Woban asintió con satisfacción, sin mostrar insatisfacción alguna por haber descubierto su verdadera identidad. Esto se debía a que desconocía que Caos poseía el poder de convertir palabras en espadas. Te deseo cada vez más. La elegiste por la misma razón, ¿verdad? La segunda mitad de la frase fue dicha por Woban a Caos. Me gusta más como persona. Caos rara vez acepta que la clarividencia de Yuri sea un poder que desee. Pero incluso si ella no posee esta habilidad, Caos cree que, en cuanto la conozca, sin duda querrá poseerla. La propia Yuri Manrigani ejerce un gran atractivo sobre él. Capítulo 210. La chica hada. Solo eres un niño inmaduro. Al menos él, y todos los campeones, se oponían rotundamente a las relaciones románticas. Todas sus emociones estaban dedicadas a la búsqueda de algo trascendental. Por ejemplo, él perseguía a su presa, Salvatore buscaba a sus rivales interesados, etc. ¿Aún eres virgen? En el momento en que Caos dejó de hablar, a diferencia de lo que se rumoreaba, la actitud del anciano intelectual cambió. Su expresión era afilada como una espada y feroz como una bestia al acecho. La figura que parecía un emperador se balanceaba suavemente. Los movimientos suaves, casi felinos, estaban definitivamente fuera del alcance del anciano. El sirviente de la muerte, de pie tras él, blandía su espada como un caballero cuyo amo ha sido humillado. Estallido. Caos lanzó un puñetazo a la velocidad del rayo, golpeando primero el rostro del caballero. La fuerza del impacto lo lanzó hacia atrás y, en el aire, se convirtió en polvo. Es el mal de ojo de Bauban. Pero en cuanto esta energía maldita alcanzó el cuerpo de Caos, fue desviada. Envuelto en energía maldita, era como una bestia feroz que se abalanzaba sobre el enemigo. Su cuerpo apareció instantáneamente frente a Bauban, y el puño que había destrozado al sirviente de la muerte se estrelló contra su cabeza con fiereza. Pero en ese momento, dos espadachines aparecieron de ambos lados, cruzaron sus espadas y bloquearon su puño. Caos resopló con frialdad. Sintió que su dignidad era desafiada tras ser bloqueado por estos muertos. No debemos hacerle nada irrazonable. La majestuosa voz de una joven resonó. Linda, pero no encantadoramente dulce, la voz se siente como acero de buena calidad, resistente pero suave. La muchacha dueña de la voz se acercó con pasos tranquilos. Esta chica irradia un aura que parece ajena a la realidad. Mi corazón corre por los cielos. Rey caballero alado, la esencia de la fantasía se manifiesta en mis manos. Una espada plateada apareció en la mano de la chica que se presentó como Liliana. La hoja es larga y elegante, con líneas suavemente curvas. Llevaba una capa de rayas verticales azules y negras y un traje de batalla azul y negro muy similar al top rojo y negro que llevaba Erika. Liliana exhaló y dio un paso hacia adelante. Sosteniendo la espada en la mano, se interpuso entre el caballero de la muerte y el caos, y golpeó al primer caballero a la derecha con un golpe de espada ultra rápido, seguido de un corte de sotana inverso, cortando al otro espadachín por la mitad. Los dos caballeros de la muerte instantáneamente se convirtieron en cenizas y cayeron al suelo. Chaos miró a la chica que lo custodiaba como un caballero, y se sintió instantáneamente atraído por su lindo rostro de hada. Hace mucho que no nos vemos. A Erika le pareció reconocer a la chica que sostenía la espada. No soy tu amiga y no hay razón para que me llamen así. Liliana replicó con dureza. Esto es una gran falta de respeto hacia el rey. De hecho, según la jerarquía del ajedrez, rey contra rey y jaque contra jaque son las reglas correctas. Sin embargo, el ataque de Caos esta vez fue tan repentino que Erika no tuvo tiempo de reaccionar. En cambio, fue Liliana, originalmente escudera del marqués Bauban, quien inesperadamente se convirtió en la caballero guardiana de Caos. Esta fue la verdadera sorpresa. Me disculpo por pedirle al rey que le quitara la vida personalmente al caballero de la muerte. Por favor, perdóname. Fue Caos quien expresó su gratitud, pero terminó siendo ella quien se disculpó. Erika se rió entre dientes mientras escuchaba. Entraste aquí felizmente porque querías aliviar la presión acumulada. No tengo ninguna presión. Deja de decir tonterías. Dijo Liliana frunciendo el ceño. Caos se interesó en esto y decidió escuchar su conversación. Estás aquí para acompañar al marqués, ¿verdad? Pero tu abuelo cree firmemente en él, y es sorprendente que despidiera a su nieta con tanta facilidad. Escuchar la suposición de Erika, el rostro de Liliana cambió. Parecía que había dado en el blanco. Pero había una razón más profunda. A juzgar por la confirmación sin vacilar de Erika, probablemente ya había deducido la verdad de la llamada. Y esa llamada no debía filtrarse a los dos reyes que tenían delante. Liliana solo pudo tragarse su amargura y no pudo expresarla con palabras. Si no puedes decir lo que quieres, ¿no es eso simplemente acumular presión? No hables como si lo hubieras visto con tus propios ojos. Liliana detuvo a Erika con voz áspera. Quizás esta chica también fue interpretada por Erika. Caos no pudo evitar sentir camaradería hacia Liliana, especialmente después de que ella acabara con los dos caballeros de la muerte para él. A simple vista, parecía un caballero al servicio de Bauban, pero en realidad, su aura era el polo opuesto del siniestro Bauban, una némesis de la justicia y el mal, la luz y la oscuridad. Sin embargo, parece inocente y no creo que pueda competir directamente con Erika. ¡Qué chica más linda!
Capítulo 211. ¿A quién le eres leal? Primera actualización, suscríbete y obtén una recompensa. Por favor, olvídalo. Soy escudero del Marqués de Vauban, pero como caballero, no hay vergüenza. No, absolutamente nada. ¿Por qué no vienes a mi casa? Es una pena que una chica tan encantadora como tú se quede con este viejo. Al igual que Erika, te pasas el día entero inmersa en ese tipo de... No tienes por qué ocultarlo más. Nuestra red de información ya ha descubierto que su relación es indecente, irrespetuosa y va más allá de la amistad. Ay, si esa zorrita es tan hábil, jugar con el joven rey le resultará fácil. Debería ser al revés. Las prioridades no se pueden revertir, explicó Caos en voz alta. Pero Liliana no parecía del todo convencida. Sin embargo, Lord Salvatore dijo, esa chica es la más querida de Godot y se puso furiosa a la menor provocación. ¿Y puede negar que la expedición de 16.000 kilómetros de hace un mes, que asoló medio mundo con una tormenta y abarcó más de una docena de países, fue falsa? Si puede ofrecer una refutación convincente, me disculparé de nuevo. No estoy de acuerdo con que Erika diga que parece que está jugando conmigo. Caos miró a las dos mujeres con dolor de cabeza. Estaban tan en sintonía. Y hablando de eso, Liliana acababa de mencionar un nombre que no podía ignorar. Ese idiota le iba a complicar las cosas donde quiera que fuera. Sintió una oleada de instinto asesino en su corazón. De repente preguntó, parecía infeliz y respondió, si no eres amiga de Erika, entonces no seas tan educada. Te conocí el día anterior a la reunión con el Marqués de Vauban. Estabas convaleciente en el hospital. Te conté con detalle lo que pasó ese día y hablamos de ti con mucho entusiasmo. Tú, dijo Liliana mientras miraba a Caos y me sentí como una chica misofóbica que había visto algo extremadamente repugnante. Nunca olvidaré ese día, deslumbrante como fuegos artificiales de verano, un sueño apasionado. Le di todo, y él me dio todo a cambio. En ese momento, parecía que el mundo estaba completo con solo nosotros dos, sin espacio para nada más. En todo caso, me gustaría decir que el comportamiento impuro con Erika es perjudicial para un hombre. Y esta conducta deshonesta y engañosa, por favor, olvida lo que acabo de decir. Y no dejes que esto te lleve a malentendidos. Ese tipo y yo acabamos de pelearnos, eso es todo. Kikexu debería haberlo matado esa vez. Idiotas como él son un desperdicio de oxígeno en este mundo. Caos apretó los puños con entusiasmo y quiso correr a Italia para matar a ese idiota. Sin embargo, aunque Salvatore Redoni es un hombre exasperante, lo más importante ahora es resolver el problema en cuestión. En fin, ese hombre y yo solo somos rivales. ¿No decían en la antigüedad que las artes marciales pueden hacer amigos? Al igual que tú y Erika, aunque parecen competidores, en realidad son muy cercanos en privado. Solo somos conocidos de la misma edad, de la misma sociedad milanesa, o mejor dicho, enemigos jurados. Crecimos juntos como novios de la infancia. Como era de esperar, por lo que dijeron Liliana y Erika, era evidente que las estaban manipulando constantemente. Eran amigas y rivales. Disculpa. Al ver la mirada de Caos, Liliana tosió suavemente y finalmente se detuvo. Si continuaba así, estaría siguiendo los pasos de Erika, pensó con cautela, pues había caído en su trampa innumerables veces. Fuiste muy grosero con mis sirvientes. Se suponía que eras un caballero que me seguía, pero mataste a mis sirvientes por el enemigo. ¿No crees que mereces una explicación? No fue un reproche, sino más bien un tono de burla. Como caballero, juzgué mal y fui irrespetuoso con el rey al blandir mi espada. De ahora en adelante, aceptaré cualquier castigo. Quizás aceptando la explicación de Liliana, Vauban volvió su atención a Caos. Vauban, quien se hacía llamar marqués, por supuesto, se adhería a la etiqueta de los aristócratas. Sin embargo, también se debía a que las palabras de Caos eran demasiado crueles, de hecho, se burlaban de él. Pero entonces, no lo hará. El joven que tenía delante era un enemigo más fuerte de lo que nadie pudiera imaginar, una presa muy superior al dios de la desobediencia. Incluso poseía el poder de anular la naturaleza misma de la caza. ¿Convertirse en la presa? No había experimentado esa sensación en siglos. Caos le dio una suave palmadita en el hombro a Liliana. No quiero que vuelva a arruinar esta batalla. Entonces, ¿quién es el rey al que eres leal? Al ver a Chaos dando órdenes a la caballero Vauban Liliana como si fuera algo natural, y Liliana aceptándolas con increíble facilidad, todos los espectadores sacudieron la cabeza en silencio, algo confundidos por la situación que tenían frente a ellos. Capítulo 212. El hada de la espada y el diablo rojo, parte 1. Casi en el momento en que Liliana se interponía entre Chaos y Vauban, los dos atacaron al mismo tiempo. Caos pateó con fuerza, lanzándose contra Vauban como una bala de cañón. Vauban invocó a su sirviente de la muerte una vez más, pero fue un segundo demasiado tarde. Antes de que el caballero de la muerte pudiera interceptarlo, la patada de Caos ya había impactado de lleno en el rostro de Vauban. La inmensa fuerza lanzó al anciano alto por los aires, atravesando la pared y fuera de la biblioteca. Los 4 caballeros de la muerte que no pudieron alcanzarla apuntaron a Erika y corrieron al mismo tiempo. ¡Qué hombre tan desconsiderado! Se dio la vuelta, agarró a Yuri por la cintura y corrió hacia la ventana que había tras ellos. En la esquina, una figura transformada en sal estaba allí. Erika la apartó de una patada y saltó de la biblioteca por la ventana. Antes de darme cuenta, el sol se había puesto y era de noche. Estaba lloviendo. Erika siguió corriendo, sosteniendo a Yuri en sus brazos. De repente, una figura oscura descendió del cielo, brillando con una luz plateada.
Era un caballero de la muerte usando la magia de volar. Erika no podía enfrentarse al enemigo mientras sostenía a una persona. Justo cuando Erika estaba pensando en su estrategia, una pequeña figura cayó desde arriba del caballero de la muerte con un peso y una velocidad asombrosos. El casco del caballero de la muerte, que estaba en la punta de los pies de la figura que caía, se derrumbó de repente. La cabeza del caballero aulló en respuesta a la presión, y la fuerza del pesado paso lo hizo estrellarse contra el suelo de concreto como una bala de cañón. El caballero de la muerte bloqueó su espada a tiempo, la afilada hoja que se dirigía directamente a él cortó su espada y su cuerpo a la vez. El caballero de la muerte, que era al menos un gran caballero, se partió en dos y cayó lentamente, convirtiéndose en un montón de cenizas y desapareciendo en el viento. Su larga y brillante cabellera negra y su abrigo oscuro, similar a una capa, ondeaban y se mecían al aterrizar. A través de los puños de su abrigo, pudo ver unos delicados dedos empuñando una espada ancha, una belleza escalofriante. Erika, que estaba de guardia, reconoció a la persona y respiró aliviada. Pensé que algo había pasado. Resulta que está haciendo este tipo de cosas aquí. Blandió su espada con gracia, miró hacia la biblioteca a lo lejos y dijo con ligereza. En ese momento, Yuri parecía conocer por primera vez a la chica que había sido reconocida como la amante de Caos. Con su clarividencia, percibió un aura similar a la de Caos en ella. Ese noble espíritu no es ni humano ni asesino de dioses, sino Dios. La chica frente a mí es un dios. La intuición de Yuri se lo dijo. Qué bueno que hayas venido. Dejaré a Yuri a tu cuidado. Con eso, Erika lanzó un hechizo de salto, que la llevó instantáneamente al tejado de un edificio alto. Este hechizo le otorga una agilidad y una fuerza de salto inhumanas. Usándolo, podría lograr los espectaculares movimientos de tirachinas que tanto le gustaban en las películas de artes marciales de Hong Kong. Das un salto corriendo, incluso puedes saltar a algo más alto que tú. Expuesto al viento y la lluvia por la noche. Los tejados de los edificios y casas que se encontraban uno al lado del otro, corriendo por todas partes tan rápido que ni siquiera los gatos y los monos podían alcanzarlo. Cuando se pone seria, casi nadie puede igualarla. Sin embargo, los 4 caballeros de la muerte también parecían dominar este hechizo. Usaban el hechizo saltar, pero era como si los persiguiera la sombra de la barca. Aunque dejar atrás a Yuri, una carga, le permitió luchar con calma contra el caballero de la muerte, enfrentarse a 4 poderosos grandes caballeros seguía siendo un poco complicado. Aquí la estrategia es imprescindible. Todo estaba mojado y, si no tenía cuidado, podía resbalar fácilmente. No tomó en serio esas duras condiciones y huyó por todas partes. Sin embargo, ya casi llegamos. Escapar por completo sería imposible. En ese caso, un contraataque desde esta zona no sería mala idea. Persiguiéndolo. No solo eran inferiores en número, sino que el golpe inicial tenía como objetivo eliminar a más de una persona. Mientras usaba la magia de transformación en la espada mágica de su mano derecha, se giró para observar. El delgado y ordinario Reinhardt adoptó al instante una postura de lanzamiento de lanza. Un arma arrojadiza corta pero pesada. Girando, lanzando en un ángulo agudo, al mismo tiempo que la lanza dejó la mano de Erika, 3 clones con la misma postura y masa aparecieron como sombras. Los no muertos vivientes se convirtieron en polvo y se derrumbaron. Tal vez el juicio del caballero de la muerte, su capacidad de pensar, es menor que en vida y sus acciones son más lentas ahora. Por eso es así. Reinhardt se transformó de su forma de pistola a una de espada, y Erika se preparó para los enemigos restantes. Enemigos, con igual nivel de habilidad con la espada, magia, táctica y razonamiento, llegan rápidamente. No me gustas, a quien le encanta pelear de forma llamativa. El sonido resona en la noche lluviosa. Es una voz de niña hermosa y encantadora que tiene una calidad suave y poderosa. No, realmente te falta la capacidad de expresarte poéticamente. Liliana Kranichar. En medio del viento furioso, Erika se burló de la empapada chica de aspecto de hada, vestida con una capa azul y negra. Su presencia en un lugar como este no era sorprendente. Es muy superior a Erika y experta en magia de vuelo. Aún más irónico es que el rey al que servía la atacó. Qué desarrollo más interesante, ¿no? Erika tenía una hermosa sonrisa en su cara. Capítulo 213. El hada de la espada y el diablo rojo, parte 2. Claramente te llamé, así que ¿por qué las cosas terminaron así? ¿Sabes cuántas personas murieron en esa biblioteca? Virgen, qué desconsiderada eres. ¿Quién iba a decir que Yuri tendría una visión del marqués? No estoy haciendo cálculos importantes. Esto es amor. No eres tú mismo, hablando con tanta frialdad. Las 2 caballeros femeninas caminaron una hacia la otra mientras hablaban bajo el fuerte viento y la lluvia. De cada uno, y tanto si ganaban como si perdían, sería imposible que la batalla terminara sin ningún daño. Y maestro, concédeme fuerza. Liliana señaló con su dedo hacia el cielo y llamó en voz alta a su amada espada. Erika también se movió hacia un lado a una velocidad comparable a la suya. Era más como un baile que una lucha de espadas. Con pasos saltando como el flamenco, esquivó los ataques enemigos que se acercaban. Había alcanzado la velocidad de Erika, se movió silenciosamente, como si se deslizara. Se deslizó sobre el hielo como si estuviera patinando, alcanzando los pasos ligeros de Erika. Si es así, te venceré con mi fuerza. Erika apuñaló a Reinhardt directamente, apuntando al corazón de Liliana.
No se trata de un único disparo, sino de 3 estocadas que se lanzan en una sola respiración, una estocada de 3 etapas que seguramente matará. La esgrima de Liliana es muy hermosa y exquisita. Mientras manipula hábilmente el arma pesada y lanza poderosos ataques, Erika manipula la exquisita espada mágica para evitar suavemente o usar la espada para desviar los ataques. Así que no se obligó a atacar a Erika. En lugar de usar una espada, lanzó una patada. Apuntando al empeine de Liliana, Erika lo aplastó con el talón, pisándole el pie a la oponente con fuerza. Como caballero, deberías luchar con más magnificencia. Entonces se convertirán en un grupo, y comenzar con los pies es una forma normal de esgrima. En un ataque tan intenso, cualquier fallo o lentitud conducirá al fracaso. Como apuntar y disparar a distancia cero. Erika se mantuvo firme, blandiendo un ataque directo que parecía desencadenar una danza coreografiada de todos sus músculos y huesos. Pero Liliana conocía bien las tácticas de su oponente, y el maestro bloqueó la espada mágica del león, presionándola hasta la empuñadura. Pero entonces Erika de repente dio un paso adelante como en una colisión, y la distancia irresistible hizo volar la luz de Liliana. ¡Qué pelea tan maravillosa! Es tan fuerte como un caballo de carruaje. Liliana soltó una carcajada y salió disparada a grandes zancadas. Era un movimiento preparatorio antes de usar su preciada técnica de vuelo. Para elevarse como un pájaro, necesitaba ganar suficiente distancia. Prepárense. ¿Ya me alcanzaron? Liliana chasqueó los labios inconscientemente. Erika conocía la razón. El crujido de la cota de malla, quizá el sonido de armas de acero, indicaba que varios caballeros ya habían llegado usando sus saltos. Ese debería ser el caballero de la muerte que no pudo unirse a la batalla entre Chaos y Woban y vino a perseguir a Erika. Esto debería demostrar que Woban está en desventaja en este momento. De lo contrario, el rey no habría centrado su atención en un caballero pequeño. Había 4 jinetes, cada uno de pie en un lugar, colocando a las 2 niñas entre los edificios entrelazados y rodeándolas. Circundantes, formando un cerco. Me voy. Si logras sobrevivir, podremos luchar otro día. Liliana después de dejar el maestro. En un duelo, se pierde todo interés. La lucha no se trata de matarse entre sí ni de una batalla de ingenio y coraje. Los caballeros luchan para demostrar su destreza. Eres realmente un buen oponente para mí, capaz de distinguir entre pelea y duelo. Pero... a Erika se le ocurrió una idea cuando recibió la llamada de Liliana. No fue un ataque sorpresa, pero enfrentarse a 4 caballeros de la muerte de frente seguía siendo demasiado difícil. Sin embargo, tener un compañero de igual o mayor nivel sería otra historia. Por suerte, tenía unas en la manga. En un tono suave y encantador que no solía usar. Odio hablar contigo, y siempre lleva a cosas malas. ¿No sería mejor centrarse en la crisis actual? La respuesta de Liliana fue muy fría. Sin embargo, este nivel de comportamiento era de esperar. Erika sonrió con la gracia tolerante de una dama. No te hace daño. Lily, Vauban seguro que morirá esta vez. ¿Qué harás ahora? Si el marqués muere, por supuesto que regresaré a Italia. Sin dudarlo, expresó su vigilancia de manera adecuada. Por eso vale la pena hacerle una broma a Liliana Granichal. Erika, al notar los movimientos del caballero de la muerte, enfatizó su tono. Están esperando su oportunidad y no han atacado de inmediato. Si es así, deberíamos traerla rápidamente. A Liliana, quien frunció ligeramente el ceño, en un tono como de hermana o mayor. Te disgustan profundamente las acciones del marqués de Vauban, por no hablar de tu obediencia a su tiranía. Sin tener idea de por qué se enojó de repente, Erika preguntó sorprendida. ¿Por qué? Por eso se despertó la rebeldía de mi abuelo. Erika se dio cuenta de que esto significaba que algo más estaba sucediendo y lo escribió en secreto. Capítulo 214. El Hada de la Espada y el Diablo Rojo, parte 2. De Hansdal es una figura famosa entre los seguidores de Vauban y también es el abuelo de Liliana. Al enterarse de que la hija mayor de la familia enemiga Brandley se había enamorado del recién llegado campeone, la vida debió ser difícil para él. Por eso le pidió a su viejo conocido, el anciano rey, que llamara a su nieta para que le sirviera. Esto es un verdadero desajuste de roles, ¿no? Erika miró a la enojada Liliana y dijo con profunda compasión. ¿Qué opinas de tu nieta? Y para los demás, parecería que Liliana Cranicar perdió contra mí, Erika Bloumtrie. ¿Puedes aceptarlo? Liliana miró con sospecha el rostro sonriente de Erika, que obviamente escondía una conspiración. Esto debería parar ya. ¿No es hora de que vuelvas a ser como antes? Liliana Cranicar, una tirana que obliga a una joven a llevar a cabo su tiranía, y un joven rey que le brindará una poderosa ayuda a esta joven, ¿quién crees que tiene razón? Erika demostró sus exquisitas habilidades para hablar, persuadiendo al peligroso enemigo que podría haber sido una amenaza al frente de la batalla. Este viejo desconectado que mata inocentes y oprime a los débiles debería ser desechado como basura. Además, ¿no estabais tú y el rey al que sirvo en perfecta sintonía hace un momento? Parece que solo dices cosas bonitas. ¿Sigues bromeando? Al recordar su tiempo con Caos, el rostro de Liliana se iluminó con vacilación. De hecho, estar con ese rey apuesto, poderoso y arrogante era una experiencia reconfortante, sobre todo cuando le daba órdenes. Era como sus novelas, donde a menudo la heroína era coaccionada por un joven sádico. Sin embargo, su corazón latía con fuerza en esos momentos, y se encontró disfrutando de ser manipulada a voluntad. Liliana, inconscientemente, se sentía atraída por la historia.
Pero, al fin y al cabo, las novelas son solo novelas, y no se comparan con la verdadera sensación de estar bajo el mando de un poderoso rey. Es más placentero que escribir 10, no, 100 novelas. Ah, tengo muchas ganas de volver a obedecer las órdenes de ese amo. No, no, no. ¿En qué estoy pensando? De repente Liliana sacudió la cabeza desesperadamente, su cara estaba tan roja como el trasero de un mono. Que estaba familiarizada con las sutiles peculiaridades de su amiga, se rió inmediatamente. Yo no tengo pensamientos tan vergonzosos, de ninguna manera. Es imposible. Liliana lo negó ferozmente mientras miraba la situación a su alrededor. Erika era igual. Charlaba con gracia, sin perder de vista la situación, sin bajar la guardia desde el principio. Estaba lista para luchar en cualquier momento. Hace 2 años, cuando estábamos desesperados por ir al cine, ¿no te alegraste de haberme engañado con palabras dulces para que viera una película romántica con una intensa escena de sexo? Y Lily se desmayó a mitad de la película y estaba soñando, ¿no? El año pasado me engañaste en una tienda de Milán cuando estaba eligiendo ropa. Seguí eligiendo prendas descaradas con escotes y espaldas muy recortados, dejando al descubierto mi ombligo. Incluso compré un montón. Mucha ropa le queda bien. Deberías tener más confianza en ti misma. Y lo mismo pasó cuando nos conocimos por casualidad en Venecia hace 6 meses. Siempre me dices cosas bonitas y me tomas el pelo como a un juguete. Es raro que le dé consejos a Lily. En ese momento, el caballero de la muerte finalmente se movió. Aprovechando el momento en el que Liliana estaba completamente inconsciente de la respiración debido a sus sentidos embotados, 2 de los 4 jinetes blandieron sus espadas hacia Erika y la cortaron. No solo eran superados en número, sino que en este lugar eran completamente incapaces de detenerse durante la batalla. Se detenía, la rodearían en ese lugar, y en un duelo uno contra muchos, sin duda sería masacrada. Sin embargo, Erika se movió a regañadientes y enfrentó a los 2 caballeros de la muerte que la atacaban. A Reinhardt, para sujetar a uno de ellos, utilizó la espada para mover su cintura. Esquivó la espada de la segunda persona con un simple giro de la parte superior de su cuerpo. Entonces, justo en ese momento, miró a Liliana. Un leve ceño frunció su rostro de muñeca. Volvió a agitar el hil maestro. Su capa azul y negra ondeó al viento, y Liliana Granichar finalmente comenzó a moverse. Prepárate. Erika se usó a sí misma como cebo para atraer a 2 caballeros de la muerte, y luego Liliana usó el maestro para lanzar una serie de feroces ataques. Destella una vez, parparea 2 veces. Liliana mató fácilmente al caballero que no estaba preparado para ella. Quedaban 2 caballeros, así que a partir de ahora solo sería un combate 1 contra 1. Los caballeros de la muerte restantes también subieron al tejado donde estaban Erika y los demás. La primera en actuar fue Liliana. Como un pajarito, saltó al cielo tormentoso. Su capa azul y negra, arrastrada por el viento, la siguió mientras descendía rápidamente, revoloteando como un ave de rapiña. Justo debajo de aquí espera uno de los caballeros de la muerte. El cadáver se abalanzó sobre la chita en el aire con la espada larga en la mano, que no tenía dónde escapar. Salto que usó fue completamente diferente al de Erika. Era más rápida, volaba más alto y saltaba más lejos, incluso ignorando parcialmente la ley de la inercia. De repente se detuvo la postura descendente. La parada repentina de Liliana durante la caída libre fue como frenar en pleno vuelo, y la espada del caballero de la muerte falló. De la muerte fue alcanzado por la espada, que soportaba todo su peso y la inercia de su postura de salto. Recibió un profundo corte desde el hombro derecho hasta la cintura izquierda, partiéndole el cuerpo. Luego aterriza, dobla inmediatamente las rodillas y vuela hacia adelante, esta vez golpeando desde abajo directamente. El caballero de la muerte cortado se desplomó como un montón de estatuas de arena en la orilla del mar, y luego fue arrastrado por la lluvia. Las habilidades de salto de Liliana han alcanzado el nivel del vuelo. Si alguien que no la comprende lucha contra ella, incluso un experto tendría dificultades para derrotarla. Siempre se te ha dado muy bien volar. Erika dio un cumplido. Esto ha estado arraigado en los linajes de brujas de Europa del Este y del Sur desde la antigüedad. Se dice que pueden preparar pociones secretas, usar magia para hacer obedecer a las bestias salvajes del bosque y volar libremente por el cielo. El uso de estas artes secretas se determina al nacer, y deben esforzarse por aprenderlas en la edad adulta. El talento de Erika en esta área es muy inferior al de Liliana. Sin embargo, a cambio, Erika está muy por delante en habilidades como manipular acero, usar energía maldita para forjar espadas y armas, y usar magia para crear herramientas de destrucción y aniquilación. Oh, descendiente de la espada suprema. Responde a mi plegaria, Excalibur, la Excalibur del rey Arturo, también conocida como acero roto, Excalibur. Los caballeros azul y rojo, el último caballero de la muerte se convirtió en polvo. Realmente mereces ser el primero en avanzar. Por eso dije que no eras una dama. En lugar de esto, ¿por qué no te reúnes con tu amo rápidamente? Probablemente esté librando una feroz batalla con el marqués ahora mismo. Noble y caballeroso. Esta es Liliana Granicar. Después de confirmar este hecho nuevamente, Erika sonrió. Ella lo había anticipado desde que recibió esa llamada. Esta chica definitivamente se pondría de su lado. Qué lástima que no pueda amenazarte. ¿Crees que me vas a amenazar con una espada para que me rinda? Lily dijo, sintiéndose como si se estuvieran burlando de ella. Sin embargo, Erika sonrió y meneó la cabeza en señal de negación.
En uno de los cajones de tu dormitorio, el segundo empezando por arriba. El cuaderno que está dentro es muy bonito, ¿verdad? Muy lírico, como una chica. Liliana miró a Erika con fiereza. Odio a esa gente tan fría. ¿Pero qué es ese latido frenético en mi pecho? ¿Será esto amor? ¿Cómo es posible que una novela romántica con este sentimiento aparezca en el entretenimiento actual? Prefiero más muertes, asesinatos, acción, kung fu y cosas así. ¿Por qué sabes de la existencia de eso? Erika simplemente resopló un poco y sonrió. Si Lily y yo nos hacemos amigas íntimas de ahora en adelante, me olvidaré automáticamente del cuaderno. Entonces, ¿entiendes? Liliana, emocionada, puso la espada en la garganta de Erika. Frente a la chica, furiosa, Erika le dedicó una sonrisa radiante. Si muero, el testamento que abriré estará lleno de información sobre esa novela. Pensaba que me vendría bien algún día, pero no esperaba que fuera hoy. No eres un humano. Liliana maldijo a este oponente que estaba jugando con ella por diversión con un nombre simple, y juntos usaron la magia del salto para correr hacia la dirección del Caballero de la Muerte. Capítulo 215. Devastando al marqués, buscando recompensa por suscripción mensual, el cielo nocturno estaba completamente cubierto por espesas nubes oscuras y los truenos retumbaban mientras la lluvia se hacía gradualmente más fuerte. Erika y Liliana siguieron rápidamente la dirección del Caballero de la Muerte y llegaron al campo de batalla del rey. Un rayo cayó repentinamente, iluminando la tierra. Entonces vieron, en medio de la intensa tormenta, enjambres de sombras grises corriendo. Sombras, no, si miras con atención, puedes distinguir las figuras de lobos, probablemente 300 o 400. Sin embargo, los lobos eran inusualmente grandes, y sus enormes cuerpos los hacían fácilmente confundir con caballos. Delante de la manada, desde la carretera más allá, cerca del mar, una niebla negra y creciente cubría la tierra a una velocidad alarmante, abalanzándose hacia los lobos. Liliana aterrizó en un faro y contempló la niebla negra que cubría el cielo. Entre la lluvia, la neblina negra se extendía como tinta de pulpo, pero el denso aleteo revelaba su verdadera naturaleza. Eran langostas, enjambres de millones, devorándolo todo. Debe ser para lidiar con la manada de lobos del marqués. Erika reconoció el origen de este poder de un vistazo. Liliana también comprendió la situación. Para entonces, los lobos se encontraban enfrascados en una batalla frontal contra la plaga de langostas. Frente a una plaga de millones de personas, los cientos de lobos gigantes del marqués no eran rival. Casi de inmediato, fueron engullidos por la marea negra de langostas, devorando carne y huesos por igual. Simultáneamente, la vegetación y la infraestructura a lo largo de la carretera fueron arrasadas. Con un rugido atronador, la marea negra se desvaneció al instante. La aguda mirada de Erika escrutó los alrededores y, finalmente, entre el azote de la lluvia torrencial, oyó un sutil movimiento desde arriba. Ella y Liliana miraron hacia arriba al mismo tiempo, e inmediatamente vieron una figura alta con una capa negra cayendo repentinamente, estrellándose contra el paso elevado de abajo como una bala de cañón, y un gran agujero apareció inmediatamente en el paso elevado. Pronto, la figura saltó del gran agujero y voló hacia el cielo nuevamente. Un enorme bastón mágico surgió del vacío y golpeó violentamente el pecho de la figura. El viento arreció, y la alta figura, que dejó escapar un rugido involuntario, fue golpeada. Por la figura y la voz, Erika y Liliana también reconocieron que quien estaba en desventaja era el marqués Vauban. Erika aprovechó para explicarle a Liliana. Entonces, otro garrote gigante, seguido de un rayo, destrozó el paso elevado de ruido. El paso elevado derrumbado se desintegró y cayó como un bloque de construcción, enterrando al marqués caído. Sin embargo, este nivel de severidad ciertamente no podía costarle la vida al marqués. El marqués, destrozado, salió volando de debajo del puente. Solo entonces Erika y Liliana lo vieron con claridad. Su ropa estaba rasgada y cubierta de quemaduras, y su rostro y cuello estaban manchados de sangre. Parecía un refugiado que acababa de naufragar. Woban voló sobre el tornado y bloqueó a Yarush con el viento, pero un rayo apareció detrás de él, y en el rayo, un enorme garrote golpeó su espalda con fuerza. El violento tornado se dividió sin ningún obstáculo, y luego un palo de madera que era más grande que Woban golpeó su cuerpo, dejándolo inconsciente como un bate de béisbol. La tercera vez, Vauban se estrelló contra la tierra. Erika volvió a explicarlo, y Liliana, experta en la leyenda del rey Mekal, asintió. El único asesino de dioses capaz de usurpar el arma divina, como ella señaló, era probablemente Caos. Kusanagi Godou es de hecho un asesino de dioses que ha usurpado los títulos de dos poderosos dioses de la desobediencia sucesivamente. Tras recibir golpes consecutivos de Yarush y Aimur, solo escupió unas pocas bocanadas de sangre. Cabe decir que cada asesino de dioses era un monstruo inimaginable. Secándose la sangre de la comisura de la boca, Woban ya temblaba. Sintiendo un aura extraña, miró a los dos jóvenes caballeros que estaban de pie en el faro. Oh, parece que Kranichal está con el enemigo, ¿pero por qué? Me estás siguiendo, ¿verdad? Woban dijo, mirando de reojo a la chica que estaba junto a Erika. Era evidente que Liliana había cambiado de opinión. Sus ojos reflejaban una mirada de certeza y distorsión. Liliana Kranichal, solicito que me exima de su misión. Es una falta de caballerosidad participar en el secuestro de personas débiles y mujeres. Perdóname, por favor. ¡Qué insensatez! Pero esto también es un modelo para los caballeros. Los ojos entrecerrados de Woban brillaron con una peligrosa frialdad.
Estaba en desventaja, atormentado por un mocoso que llevaba menos de un año como asesino de dioses, e incluso sus propios caballeros lo habían traicionado abiertamente. Esto lo enfureció hasta la ira. Con solo mi mano, puedo hacer que te unas a las filas de los siervos de la muerte. Ese diablo rojo también estará contigo. Chicas con el talento de los lobos, son dignas de ser mis guerreras. La oscuridad se agitó de nuevo. Vestidos con antiguos atuendos de batalla, robustos guerreros emergieron de la oscuridad. Estas personas, los sirvientes de la muerte, han sido liberadas de mis grilletes, en el mismo estado en el que me encontraba al morir. Justo ahora, lo mismo ocurrió con los caballeros que derrotaste. No creas que eso les dará descanso. Simplemente se convertirán en polvo, volverán a la tierra, y con el paso del tiempo, volverán a estar encadenados por mí, mi reinado es eterno. Emergieron de la tormenta. De hecho, entre los caballeros recién derrotados, parecía haber dos idénticos. Como era de esperar de un poder usurpado a los dioses, los métodos ordinarios no funcionarían. Comprendía la fuerza del enemigo, Erika le dedicó una sonrisa arrogante. Sin embargo, me atrevo a decirte una cosa, equivocarse en el orden es malo. Tus oponentes no somos nosotros. Lo has olvidado. Dos enormes garrotes cayeron del cielo. Aunque los caballeros de la muerte los esquivaron de inmediato, 3 caballeros no pudieron evitarlos y quedaron reducidos a bloques de hierro, convertidos en polvo. ¡Qué ridículo! ¿Crees que eres el único que posee el poder del inframundo? Chasqueó los dedos y, con un estruendo, una puerta oscura y pesada se alzó lentamente de la tierra. Entonces, la puerta se abrió lentamente y, uno a uno, los muertos salieron. Había caballeros, espadachines, arqueros y lanceros, era una legión estándar. Capítulo 216. Confrontación feroz. Un flujo interminable de muertos salió de la puerta que exudaba un aura gélida. Aunque ninguno de ellos era rival para los caballeros de la muerte bajo el mando de Woban, la infinidad de muertos era suficiente para compensarlo todo, igual que cuando invocó langostas para devorar a la manada de lobos de Woban. El poder de un dios, este cambia según el objetivo. Caos, por otro lado, abre directamente la puerta al inframundo, lo que le permite invocar un flujo infinito de muertos. Es incontables veces más poderoso que Mekal, quien solo puede convocar una legión temporalmente. Primero fue la plaga de langostas, luego Yarushia y Mur, y ahora se ha convocado al ejército de los muertos del Hades. Casi todo el poder de Mekal ha sido usurpado por el otro bando y utilizado con mayor poder. Ridiculizado repetidamente, Woban agitó la mano, y docenas de caballeros de la muerte usaron simultáneamente saltar para abalanzarse sobre Caos. La legión de muertos disparó flechas y jabalinas, interceptando a más de la mitad de los caballeros. Quedaron aproximadamente una docena de caballeros, atacando a Caos. Tormenta, responde al llamado del jinete de las nubes. Viento veloz, trueno furioso, imparte justicia inquebrantable al blasfemo. Las poderosas palabras de Caos invocaron tormentas y truenos. Cientos de rayos se dispararon desde todas las direcciones en un radio de 360 grados, convirtiendo instantáneamente a los caballeros de la muerte en carbón. Al mismo tiempo, más truenos cayeron hacia donde estaba Woban como lanzas del cielo. Woban saltó hábilmente, pero sus caballeros de la muerte no tuvieron tanta suerte. Quedaron atrapados en el ejército de los muertos y fueron destrozados sin excepción. Por supuesto, el ejército de los muertos que luchaba con ellos también sufrió cientos de bajas. Sin embargo, más muertos continuaron saliendo de la puerta del inframundo, agitando sus armas y corriendo hacia Woban. No había señales de nadie y los coches en la carretera finalmente desaparecieron. No es exagerado decir que esta ciudad ha quedado desierta y los miles de muertos son tan aterradores como una pesadilla. De humano a lobo plateado, caminaba erguido. Un hombre lobo con una forma completamente lobuna. Transformado en un lobo plateado, se expandió en un instante. 30 metros de longitud, dejó de expandirse. ¡Ah! Un enorme rugido resonó en la tormenta. ¡Bam, bam, bam! Los muertos que se abalanzaron sobre el lobo gigante fueron fácilmente aniquilados como insectos, convirtiéndose en cenizas en el aire incluso antes de aterrizar. Las flechas y lanzas que salieron disparadas ni siquiera pudieron perforar el pelaje del lobo gigante. El ejército de muertos fue aniquilado por Vauban sin control. Con razón te gustan tanto los lobos. Como te gusta cazar, te daré una presa. Caos aterrizó en el suelo y levantó las manos. El Señor dice, el pecador debe ser castigado. Le aplastarán la espalda, le arrancarán los huesos, el cabello y el cerebro, y pisotearán su sangre y su tierra. Si yo fuera alguien cuyos dientes afilados fueran demasiado fuertes para tocarlos, obedecería las palabras del Señor y le daría al que violó el pacto el martillo de la destrucción. Bajo la influencia de la fuerza maldita, el suelo tras Caos quedó envuelto en una neblina tenebrosa. Chispas azul negruzcas se deslizaban por la negrura mientras tomaba forma. Era un jabalí de 50 metros de altura. Jabalí, que era incluso más majestuoso que el lobo gigante de 30 metros de altura, tenía una luz escarlata en sus ojos y emitía un rugido que hacía temblar la tierra. El rugido se transformó en una onda expansiva que se extendió, sacudiendo la tierra y destruyendo el fuerte viento. Erika y Liliana fueron arrastradas instantáneamente lejos del faro. De repente, una suave brisa las sostuvo y las llevó a un lugar seguro. ¡Qué aterrador! El poder infinito y el poder aterrador conmocionaron profundamente a Liliana. Entre los cazadores de dioses fue sorprendentemente emocionante. Esta era la batalla que Liliana buscaba, una batalla entre monstruos inhumanos que trascendían la humanidad.
Caos ni siquiera ha usado la mitad de su poder. Erika se cepilló con gracia su cabello alborotado por el viento. Incluso en esa noche dominada por fuertes vientos y lluvias torrenciales, brillaba con la misma intensidad que el sol. En cambio, Liliana, meciéndose con gracia en el viento, parecía un elfo bañándose en la oscuridad. Mirando los ojos emocionados de Erika mirando el campo de batalla distante, Liliana estaba un poco distraída. Sin embargo, al mirar el campo de batalla, Liliana sintió que comprendía los sentimientos de Erika. Presenciar esta mítica batalla de primera mano era el máximo honor para un caballero. Woban, transformado en un lobo gigante, alzó las manos y aferró con fiereza los colmillos del jabalí. En su forma de lobo, parecía haber adquirido la ferocidad y la agudeza de un lobo. La mirada de la bestia se fijó en el jabalí, abriendo sus feroces fauces al morderle el cuello. Sus afilados colmillos perforaron fácilmente la piel del jabalí, y un poder negro maldito fluyó de la boca del lobo como sangre. Augi Bauban también fue empujado hacia atrás. El lobo puede agarrar los colmillos del jabalí y morder el cuello del jabalí. En una competencia de fuerza, el lobo nunca podrá derrotar al cerdo. En la jungla, a menos que los lobos estén en manadas, solo pueden huir cuando se enfrentan a jabalíes. Woban se dio cuenta rápidamente de que no podía competir con el jabalí en términos de fuerza bruta. Cuando se precipitó por la pendiente, liberó inmediatamente la encarnación del lobo gigante, se transformó en una tormenta y voló hacia el cielo. Al perder su objetivo, el jabalí destrozó un tramo del camino cuesta arriba, rugió de mala gana hacia los Woban en el cielo y luego se convirtió en una niebla negra y desapareció lentamente. Capítulo 217 Supresión de poder. Mi salud no ha sido buena estos días, por lo que las actualizaciones no son estables. Lo siento. No creas que eres el único que puede controlar el viento, la lluvia, los truenos y los relámpagos. Tras liberar su forma de lobo, Bauban recuperó su apariencia original, aunque su rostro palideció considerablemente. Era evidente que la transformación en lobo había consumido una cantidad considerable de su energía mágica. Sin embargo, como uno de los campeones más antiguos, este nivel de combate estaba lejos de su límite. A lo largo de los siglos, especialmente cuando Bauban acababa de convertirse en campeón, había experimentado muchas batallas más brutales que esta. Sus manos, como viejas ramas muertas, agarraron el aire, e inmediatamente, el viento comenzó a gemir. Una poderosa y explosiva ráfaga de viento golpeó el cuerpo de Caos, lanzándolo a volar. Caos miró al viejo rey demonio con ojos de guerrero. Este era el poder del viento. Detrás de Woban apenas se podían ver tres figuras. Estos nombres me vienen a la mente. ¿Era un dios chino o coreano? Debía ser el dios del viento derrotado por Bauban. El poder sobre el viento, el trueno, la lluvia y el relámpago, que influía en toda su apariencia, era lo que poseía este anciano. Pero también lo tengo. El viento feroz continuó soplando, pero en cuanto se acercó al cuerpo de Caos, se desvaneció. Como un imán, la tormenta cerca de Bauban aceptó su control con naturalidad. Sin embargo, una vez a distancia, ante el poder mágico superior de Caos, la tormenta perdió el control al instante. La tormenta que originalmente soplaba contra Caos fue como encontrarse con una ola aún mayor, arrastrada por un poder mágico aún más poderoso. Estallido. El cuerpo de Woban fue arrastrado fácilmente como un trozo de papel, y enormes gotas de lluvia, impulsadas por el viento, golpearon su cuerpo como balas. Incluso el cuerpo del God Slayer no pudo evitar escupir una bocanada de sangre bajo ataques tan intensos. Incluso poderes del mismo rango se clasificaban en rangos superiores o inferiores según su divinidad. Claramente, los poderes de un solo atributo del maestro del viento, el maestro de la lluvia y el dios del trueno eran inferiores al rey dios Mekal en términos de divinidad. Sin embargo, esto también se debió en parte a la capacidad de Caos para maximizar el poder de la tormenta. Su ilimitada energía maldita, Futenkochi, controló por completo la tormenta sobre Tokio. De hecho, Bauban debería haber sabido que Caos, quien se transformó en una tormenta que arrasó medio mundo durante un día y una noche, era muy superior a él en cuanto a control sobre este poder. Al menos, ningún asesino de dioses en Campione podría mantener su poder maldito por tanto tiempo. Mekal es, sin duda, el dios de las tormentas, pero no es el dios del trueno. El trueno que puede controlar es solo un efecto secundario del poder de las tormentas. Rayo. Escuchó un trueno y en un instante un relámpago brilló en el cielo. Trueno. ¡Qué contraataque tan brillante! ¡Qué lástima! Los dos dioses que usurpé poseen el poder de controlar el trueno y el relámpago. Caos levantó sus manos y comenzó a cantar las palabras sagradas. Oh, guardián de los justos, te alabo y te ofrezco mis mejores deseos. Oh, tú que sostienes el cielo y moldeas la tierra, tú que concedes la victoria y la gracia, ejerceré la justicia. Por favor, concédeme el camino recto y la luz. Con el poder del espíritu de la palabra, derrotaré a los injustos y al mal. Esta es la ley de la victoria. Ahora, Caos combinó la cabra de Beleslana con el poder de la tormenta de Mekal, controlando instantáneamente los rayos que caían del cielo. Silbido. El violento rayo impactó su mano, transformándose instantáneamente en una dócil mascota, formando una bola de rayos con un radio de más de 1 metro. La luz explotó en su mano, enviando una onda de calor y liberando poderosa energía. Woban miró con horror la bola de trueno en la mano de Caos. Sin mencionar que mi poder maldito ya es superior al tuyo, el poder de tormenta de Mekal y la encarnación de cabra de Beleslana. Ambos poderes pueden controlar el rayo. Si los dos poderes combinados no pueden derrotarte, te cortaré la garganta.
Efectivamente, el trueno en el cielo parecía aún más violento. El dios del trueno estaba furioso, e incluso todo Tokio se estremeció. Después de que el poder maldito del caos controló la tormenta, también controló el rayo. Woban renunció de inmediato a todos sus demás poderes y usó todo su poder mágico para controlar los rayos. Aunque su cuerpo monstruoso podía soportar el viento y la lluvia, no podía resistir el ataque directo de los rayos. Una tormenta y un rayo es probablemente como la diferencia entre un palo de madera y una espada ancha. Ya sean humanos o demonios, derroto a todos los enemigos y aplastaré a cualquiera que se interponga en mi camino. Oh, toro de brillantes cuernos dorados, ayúdame. Caos volvió a cantar sus palabras, extrayendo un poder inagotable de la tierra. Simultáneamente, la bola de relámpagos en su mano comenzó a transformarse, transformándose en una enorme lanza de más de 3 metros de largo. La lanza, con un destello de relámpago, recorrió instantáneamente una distancia de 100 metros y envolvió a Woban. Sin embargo, la carne del anciano aún soportaba una ligera quemadura. Se agachó, con los pies hundidos en el suelo y las manos en línea recta, como una aguja clavada en la tierra, dirigiendo el rayo que debería haber quemado hasta los huesos hasta un punto donde apenas podía evitar un impacto directo. Por el rayo atravesó instantáneamente su palma, luego explotó y se extendió a lo largo de su cuerpo hasta la tierra. Parece que simula un pararrayos o algo así, viejo, pero ¿cuánto tiempo podrás aguantar? El caos abrió sus manos, y nacieron truenos y relámpagos. Bajo su control, se transformaron en serpientes de relámpago que cayeron del cielo, y las lanzas celestiales se congregaron a su alrededor una tras otra. Capítulo 218. Murió sin dejar ni una escoria. Por favor, suscríbete al boleto mensual. Incluso en el apogeo de Woban, es posible que no pudiera controlar tantas lanzas de relámpago, y mucho menos ahora que está gravemente herido y ha estado luchando durante media noche. Esa es la habilidad de un mago. Y ese nivel de energía maldita parece infinito, ese tipo de poder tramposo. Tu poder es realmente descarado. Woban observó su mano derecha, atravesada por la palma de la primera lanza de relámpago. Aunque logró guiar el poder del rayo hacia la tierra, el calor en ese momento aún le quemaba la mano. Ya era muy difícil enfrentarse a una sola lanza de relámpago, y mucho menos a las miles de lanzas de relámpago. Es una lástima que ya sea demasiado tarde para arrepentirte. Incluso te atreviste a tocar a la mujer que aprecio. Solo hay un final para ti, y ese es la muerte. Caos levantó la mano y señaló suavemente hacia la posición de Bauban, como si fuera el líder de un regimiento de artillería. Durante mucho tiempo se dispararon como cohetes, cubriendo el cielo y bloqueando cada espacio posible para que Woban pudiera esquivarlo. Ante el ataque de miles de lanzas de relámpago, Woban abandonó la máscara de anciano intelectual y entró en un estado de violencia, riendo y rugiendo. Tal como cuando se convirtió en el lobo gigante plateado. Guerrero de nacimiento. Aunque viejo, era un hombre bestial que no había perdido su ferocidad. Esta era la esencia de Hansdar Woban, y Caos la había percibido a grandes rasgos. De repente, el cielo se abrió. Caos miró al cielo. Las densas nubes de tormenta que controlaba estaban teñidas de rojo, y las nubes oscuras se fundieron formando un gran agujero. Una bola de fuego, aparentemente suficiente para consumir incluso a un dios, descendió del cielo, envolviendo instantáneamente la lanza del trueno. Reconoció aquella llama aterradora. El fuego del loto rojo de Shana. Pequeño, este es mi poder más poderoso, el de Woban, el juez del fuego infernal. Estas llamas pueden quemar incluso a los dioses. Admite la derrota. El vencedor final es Sasat Hansdar Woban. Al ver la mirada sorprendida de Caos, Woban se rió triunfalmente por primera vez. Las llamas que envolvieron la lanza del trueno, controladas por su consciencia, se unieron en un dragón de fuego y se abalanzaron sobre Caos. Ni siquiera él atacaría a todo Tokio, de lo contrario se convertiría en el enemigo público de toda la humanidad. Sin embargo, subestimó el Caos. ¿Qué tonterías dices, viejo? Caos miró con desdén a Woban, quien pensó que había ganado, levantó la cabeza, abrió la boca y aspiró el fuego del cielo que cubría las nubes de tormenta. Es incapaz de ejercer sus propios poderes en este mundo. Sin embargo, el pecado original parece ser una excepción. En concreto, dado que el pecado original proviene de la humanidad misma, Caos puede ejercer el poder de los 7 pecados capitales en este mundo incluso en forma humana. De hecho, cuando recién llegó a este mundo, ya había utilizado su poder. Devorar a Kusanagi Godou, Beleslana y Mekal era gula. Dominar y mandar a esos magos era arrogancia. Violar a Erika era lujuria. Atacar a su hermana Shizuka y ocupar por la fuerza el corazón de Asuka era codicia. En iniquidad y en pecado he sido formado desde el vientre de mi madre. El aterrador poder de la maldición se transformó en una fuerza de succión que devoraba ballenas, y el dragón de fuego, transformado por el fuego celestial, fue absorbido como una lenteja de agua que flotaba en el agua. Incluso las lanzas de relámpagos y la poderosa tormenta que no fueron derretidas por el fuego celestial fueron absorbidas. Tras un rato, el fuego del juicio invocado por Woban fue completamente consumido por Caos. Después de eso, incluso eructó. Fuego y tormenta, más mi lanza de rayos. Esta mezcla es realmente maravillosa. Bauban, usa todos tus trucos y sorpréndeme aún más. Que miraba fijamente, estaba pálido como un cadáver recién sacado del agua, sin rastro de sangre. El ataque anterior casi había agotado su energía maldita. Sin embargo, el oponente la absorbió como un suspiro. Ya había usado todos sus poderes ofensivos, pero ni siquiera había logrado rasgarle la ropa al oponente.
Una frustración incomparable e intensa le llenó el pecho, como una pesada piedra, presionándolo, dificultándole la respiración. Por lo que dijo Woban, Chaos también sintió que la otra parte quería escapar. Tras una batalla tan grande, Caos liberó un poder maldito aún más poderoso, tiñendo el cielo de negro. Un estruendo escalofriante descendió del cielo, acompañado del rugido de las nubes de tormenta. Enormes rayos formaron un dragón de trueno de 100 metros de largo, que rugió y se abalanzó sobre Woban, justo debajo. En el momento antes de que se liberara el nivel máximo del rayo, el cielo se sacudió y la tierra tembló, y el sonido de los dioses resonó. La tierra tembló violentamente y el abrasador rayo la incendió. Los arcos eléctricos centelleantes podían verse incluso a cientos de metros de distancia. La lejana ciudad de Tokio quedó sumida en la oscuridad en un instante por el impacto del rayo, como si regresara al momento en que Atenea abrió el reino oscuro hacía un mes. Y esta vez, es todo Tokio. Los relámpagos extremadamente poderosos se desvanecieron gradualmente y los ruidos retumbantes cesaron. Envuelto al viejo campeón finalmente se disipó. Pero eso no significa que puedas escapar de tu destino, la muerte. Todavía lleno de energía, una vez más exudaba un poderoso poder de maldición. Incluso sus compañeros campeones no pudieron evitar maldecir a Caos, monstruo, al verlo blandir una energía maldita tan inmensa. El poder de este tipo parecía no tener fin. Incluso si los demás campeones unieran fuerzas, jamás podrían derrotar a semejante oponente. El marqués ahora lamentaba haber venido a Japón para provocar a este tipo. Incluso si lo hubiera saludado cortésmente antes, no se habría puesto en una situación tan peligrosa. No, no es peligroso, es una situación en la que seguro morirás. El caos truncó las posibilidades de Woban, y los truenos en el cielo volvieron a arreciar. Claramente, una vez que Woban resucitara y su cuerpo espiritual volviera a la forma física, los violentos rayos lo destruirían una vez más. Woban miró a Caos con odio durante unos segundos, y luego, de repente, su cuerpo voló y se transformó en un dragón negro como la pólvora. Tras flotar en el aire varias veces, se precipitó al vacío. En medio del vacío, un espacio oscuro apareció de repente, como una puerta a otro mundo. El dragón negro del que había hablado el espíritu de Woban entró lentamente. Eso es el inframundo. El marqués Vauban va a escapar al inframundo. Desafortunadamente, en ese momento, el plan de Vauban fue descubierto por la clarividencia de Yuri. Incluso el bondadoso Yuri fue cruel con el marqués, quien había asesinado brutalmente a más de una docena de empleados de la biblioteca y cometido innumerables crímenes. Que el caos se transformara en una ventisca y arrasara medio mundo, pero al propio Vauban no le importaba en absoluto la vida humana. Trataba a los humanos como presas según sus propias preferencias. Su maldad se evidencia en el hecho de que convertía a los enemigos que mataba en sus sirvientes de la muerte. Tras recibir una poderosa pista, Caos recitó al instante las palabras sagradas. No hay mejor manera de tratar con los espíritus que esta. Oh, sol inmortal, concédeme un corcel brillante. Oh, corcel espiritual de pies veloces, tráeme el halo de tu señor. Un corcel envuelto en llamas blancas descendió del cielo, incendiando instantáneamente al dragón negro como la brea, al que aún le quedaba la mitad del cuerpo para entrar al inframundo. Si aún estuviera en forma física, Woban podría transformarse en un lobo gigante y devorar el fuego del sol, pero en forma espiritual, se vaporizó como el agua al contacto con las llamas. El cuerpo del dragón negro se desplomó lentamente en una niebla negra, que luego fue consumida por las llamas. Además, no solo se trataba de la mitad exterior. Las interminables llamas solares también se extendieron por el agujero negro en el vacío hasta el inframundo, quemando el cuerpo de Woban mientras escapaba a él. El inframundo se encuentra entre la vida y la muerte, como una grieta entre los vivos y el inframundo. La llama del sol representaba una amenaza significativa para el inframundo. Por lo tanto, al percibirla, el inframundo expulsó inmediatamente a Woban, y el espacio oscuro se cerró y desapareció. Frente a Caos y los demás, Woban, quien se había transformado en un dragón negro como la brea, sufría constantemente las llamas del sol. Su cuerpo se hacía cada vez más pequeño, y sus esfuerzos se debilitaban cada vez más. Finalmente, se convirtió en una bola de niebla negra, que desapareció por completo al ser iluminada por la luz, sin dejar rastro. Realmente se puede decir que murió sin dejar ni rastro. Capítulo 219. Limpiando la situación, es fin de mes, suscríbete al boleto mensual. En el momento de la aniquilación de Woban, todos sus poderes fluyeron hacia Caos. El primero, naturalmente, fue vientos y olas furiosos. El aspecto principal de los dioses del viento que Woban había derrotado era el poder sobre el viento, el trueno y el relámpago. Este era un poder extremadamente poderoso, capaz de invocar no solo tormentas, sino también rayos y tornados. Ahora, dominado por Caos, combinado con el poder sobre las tormentas que había usurpado de Mekal y la encarnación del viento fuerte, podría decirse que Caos ya había alcanzado la cima del poder sobre el viento, el trueno y el relámpago. El siguiente es el ojo de Sodoma, que transforma en sal sólida a todos los seres vivos que encuentra a su alcance. No es especialmente práctico, pero, como invocar una plaga de langostas, podría ser útil. Manada de lobos codiciosos, que también intrigaba a Caos. Podía invocar cientos de lobos gigantes y transformarse en un lobo humanoide. Este poder provenía del poder de Apolo, el dios del sol, algo bastante inesperado para Caos. Este poder provoca que el cuerpo físico entre en un estado de animación suspendida, mientras que el espíritu se transforma en un dragón negro como la pólvora.
Mientras el cuerpo físico permanece indefenso durante este periodo, el espíritu, similar a un dragón, puede viajar dentro y fuera del inframundo. Para Chaos, este poder es completamente inútil. Finalmente, el arma definitiva de Woven, el juicio del fuego infernal, lanza una lluvia de llamas desde el cielo que podría consumir incluso a dioses, transformando el área circundante en un mar de infierno. Las llamas se extenderán al menos a un alcance lo suficientemente amplio como para envolver una ciudad. Pueden interrumpirse a voluntad, aunque no es necesario detenerlas. Estas llamas arderán durante al menos 7 días y 7 noches, un poder que puede usarse no solo en combate, sino también en tácticas de tierra quemada. Chaos planea transferirle este poder para que recupere la capacidad de usar el fuego. Chaos no se molestó en considerarlos, y simplemente los absorbió a todos en el núcleo divino, el enorme planeta divino en el centro de su caótico cuerpo divino. El siguiente paso es limpiar el desorden. Miró en dirección a la voz que recordaba, y antes de darse cuenta, Shanna y Yuri habían llegado. Sus ropas, empapadas por la tormenta, se les pegaban a la piel, delineando sus gráciles siluetas. Pero Chaos no tenía intención de aprovecharse de ella en ese momento. Bajo el fuerte viento, el cuerpo de Yuri temblaba. Debe hacer mucho frío. Chaos usó su poder para disipar al instante la tormenta que cubría Tokio. Como si fuera falso, las nubes de tormenta que acababan de atravesar el cielo desaparecieron en un instante, revelando un cielo estrellado y despejado con una luna brillante en el centro, emitiendo una luz tenue. El Caos se acercó a Yuri, abrazó suavemente su cuerpo y usó su poder mágico para disipar el frío y la humedad que la envolvían. La bruja, mojada por la lluvia, es tan frágil como una brizna de hierba que cae de un solo golpe, y es tan adorable. Pero parecía que solo estaba un poco cansado. Habían pasado tantas cosas esa noche, y llevaban tanto tiempo en medio de la tormenta. Ya es tarde hoy. Deberías regresar a descansar primero. Ah, de repente, Yuri exclamó y Caos preguntó. Está hecho polvo. Chaos observó el desastre salado en el suelo, sintiéndose bastante orgulloso. Originalmente había planeado provocar un accidente para que este tipo muriera, pero no esperaba tener aún más mala suerte de la que imaginaba. Yuri se culpó a sí mismo, pensando que si ella no hubiera insistido, quizá Amakasu no habría muerto. Y la docena de empleados de la biblioteca solo fueron encontrados porque ella aceptó la tarea de identificar el libro mágico y se fijó en el marqués. Chaos puso suavemente su brazo alrededor de los hombros de Yuri y la dejó apoyarse contra él. Shanna se había ido antes de regresar a la biblioteca porque no quería interactuar con extraños. Por lo tanto, las únicas personas presentes en la biblioteca, además de Chaos y Yuri, eran Erika y Liliana. Siento una pequeña incomodidad en el pecho. Chaos perdió la compostura ante la inusualmente débil apariencia de su compañero. Ayudó a Yuri a sentarse a su lado y se acercó trotando sin dudarlo. ¿Te has hecho daño en alguna parte? El cuerpo de Erika estaba muy frío después de estar empapado por la lluvia, y también estaba exhausta. Mientras le acariciaba suavemente la espalda, Chaos se acercó para sostener su esbelto cuerpo. En ese momento, cayó en la trampa del zorro. Erika extendió sus manos hábil y rápidamente y sostuvo el rostro de Chaos. Sentí los hermosos y seductores ojos húmedos mirándome. No creo que una mujer demonio más sana que un buey salvaje sea realmente débil. Parece que no estás siendo lo suficientemente vigilante, Liliana comentó con un dejo de sorpresa. Capítulo 220. Aparición de Sayamis Yakaor. Aunque nunca pensé en seguir al mismo amo que esta zorrita, esta vez es diferente. Liliana habló rápidamente mientras miraba ferozmente a su antiguo amante. Esto es algo muy importante, señor juez. ¿Alguien lo anotó en su cuaderno? Algún día recibirás el castigo por tus malas acciones. Chaos, al comprender la razón, sintió compasión por Liliana. Vivir con esa demonio de Erika durante tanto tiempo debió ser increíblemente agotador. Gracias, Liliana. Después de escuchar la educada respuesta de Chaos, la expresión de Liliana se volvió fría. Caíste en la trampa de esta mujer tan fácilmente. Eres tan estúpido. Pero no había nada que hacer. Después de pasar por semejante batalla, en parte por haberle dado órdenes a Liliana, debo estar exhausto. El Caos no sabía que, a excepción de los primeros 4 caballeros de la muerte, los enemigos posteriores fueron derrotados por Erika y Liliana trabajando juntas. Las despreciables tácticas de Erika superaban su imaginación. Tenía una influencia irresistible sobre Liliana, y con su dulzura, Liliana se dejó conquistar fácilmente. Esta broma no tiene nada de gracia. Entonces, ¿por qué las cosas empeoraron tan repentinamente y por qué vino el marqués? ¿Puedes decírmelo? Mostrando la sonrisa encantadora de una bruja. Sin embargo, si la respuesta no es la adecuada, estas delgadas manos te romperán la cabeza en un instante. Incluso Liliana tuvo que usar la influencia que había ocultado durante tanto tiempo para coaccionarla con éxito. Erika se inclinó para susurrarle al oído a Chaos. Yuri, que solía empezar a sermonear enseguida, se sonrojó y pareció a punto de decir algo, pero se mordió el labio y se calló. Supongo que se siente culpable por lo que pasó hoy. En ese momento, y ya estamos aquí. Ya entendemos lo que pasó. Déjenos la limpieza. Tienen frío después de que les pilló la lluvia, ¿verdad? Descansemos un poco hoy. Oigan, ¿qué pasa? El ambiente está un poco raro. De repente apareció una voz extraña. Chaos y Erika separaron sus labios y miraron con Yuri y Liliana. En medio del pasillo, apareció de repente una mujer vestida de hombre.
Poseía una belleza impactante y un aura sobrenatural. Su físico era esbelto, sin rastro de grasa. ¿Te molesté? Ligeramente pretenciosa, una sonrisa cordial pero confusa. Si a esta apariencia esbelta y andrógina se le combinara un nombre de hombre, probablemente sería considerada como el tipo de chico hermoso y real que solo aparece en los cómics de chicas. Sin embargo, poseía un aura muy poderosa, como si hubiera ocupado un alto cargo durante mucho tiempo. Soy Sayamiya Kaoru. Soy la directora de la sucursal de Tokio del Comité de Recopilación de Historia Oficial y la jefa de Amakasu. Con apariencia de un hermoso niño sin igual hizo una reverencia elegante y se presentó. Entonces Erika pareció recordar también. Kaos preguntó. Seiyasuin, Renjo, Sayamiya y Kyozuka. Sayamiya Kaoru es la próxima líder de la familia Sayamiya y candidata a líder del Comité de Recopilación de Historia Oficial. Estudiante de tercer año de preparatoria, sin duda posee un talento excepcional. Pero su problema reside en su independencia. Por ejemplo, tiene predilección por el travestismo. Erika repitió la información que había obtenido de la Cruz Negra de Cobre Rojo y miró a Sayamiya Kaoru con una expresión que decía, como se esperaba. Ahora lleva un uniforme de niño. Blanca y corbata, chaqueta y pantalón de traje. No falda, sino pantalón de traje de hombre. Dicho esto, si llevara falda, probablemente se vería bastante fuera de lugar. Frente a Erika, el chico hermoso mostró una sonrisa ligeramente peligrosa. En cuanto Chaos vio esa sonrisa, ¿estuvo tan seguro? Capítulo 221. Estudiante transferido, fui al hospital hoy. He tenido una úlcera en la boca durante una semana. Sayamiya Shin aplaudió suavemente y miró a Erika con una sonrisa. Pero el término disfrazado de hombre no es del todo correcto. Simplemente me atribuí el atributo de chico guapo. ¿No? Últimamente, las chicas con aspecto masculino se están volviendo cada vez más populares, como las que tienen un contraste atractivo. Como era de esperar, también es una persona a la que le gusta hacer bromas. Al oír esas palabras con un toque de broma, Kaos se encogió de hombros. Tenía una impresión mucho mejor de ella que de Amakasu Touma. Probablemente se debía a que era mujer. Sayamiya Shin hizo una reverencia respetuosa ante Kaos. El marqués Achadhans Darboban ha sido capturado y decapitado. Difundan esta información. Díganles que esto es el resultado de invadir mi territorio. Kaos agitó su mano y dijo. Si dijera que mató al marqués Bauban porque quería atacar a su mujer, solo crearía más problemas. Por ejemplo, si dijera que mató a un asesino de dioses por su mujer y que su debilidad eran las mujeres. Por otro lado, si culpara a la otra parte simplemente por invadir su territorio sin permiso, daría una imagen más brutal y resultaría más intimidante. Sayamiya Shin era muy inteligente. Inmediatamente adivinó lo que Kaos estaba pensando y asintió. Después, Chaos le entregó el resto del asunto a Sayamiya Kaoru, llegó a Erika Yuri en el auto del Comité de Recopilación de Historia Oficial y abandonó la biblioteca a Obadai. Al mismo tiempo, Liliana también se despidió en voz baja. La muerte de un campeón es como un terremoto para todo el mundo mágico y ha afectado al mundo entero. Tras enterarse de que Sasat Dalwoban había sido asesinado por invadir el territorio del séptimo campeón, sin posibilidad de resurrección, todos los magos sintieron aún más temor y admiración por el recién coronado señor demonio, Kusanagi Godou. Campeones de otras naciones emitieron órdenes estrictas de no provocar a este violento individuo. Capítulo 222. El plan encantador de la bruja, buscando suscripción mensual. 12 sacerdotisas. ¿Qué pasa? En el santuario Shichio, Yuri gritó emocionado mientras miraba los 12 archivos en la mesa frente a él. Pero la situación que se desarrollaba ante sus ojos le impedía permanecer impasible. Hoy, durante el almuerzo, Sayamiya Kaoru apareció de repente. Tras presentarse, se disculpó cortésmente. Sin embargo, poco después de que Yuri regresara a casa después de la escuela, Sayamiya Kaoru llegó con los archivos de las 12 doncellas del santuario Ime. Dijo que, a partir de ahora, su ciudad natal pertenecía al santuario Shichio. En otras palabras, solo 14 doncellas del santuario, incluyendo a Yuri y Karu, quedarían de todo el santuario de los 7 héroes. Esto era increíble desde cualquier punto de vista. Sayamiya Shin agitó su mano suavemente, consolando a Yuri para que se sentara, y luego explicó. Ya está decidida y nadie puede cambiarla. Además, este plan ya estaba en preparación hace un mes. ¿No te lo dijo Amakasu? ¿Amakasu? Al oír a Shin mencionar al agente fallecido, Yuri finalmente recordó. Unos días antes de su muerte, Amakasu había mencionado que el Comité Oficial de Recopilación de Historia tenía un plan para seleccionar a doncellas sagradas destacadas de todo el país y enviarlas a servir a Kusanagi Godou. En ese momento, protestó con vehemencia, pero su voz era demasiado débil para oponerse a la decisión. Amakasu propuso entonces un método que combinaba cantidad y calidad. Vencer al rey Kusagi y enfrentarse a Erika al mismo tiempo. Debería haber aceptado esta propuesta en ese momento, y Amakasu también dijo que pospondría este plan, entonces ¿por qué ahora y? Shin se encogió de hombros casualmente. Prepárate. Sin embargo, las vacaciones de verano se acercan, así que probablemente se transfieran a la academia privada Joran para el nuevo semestre. Además, la oficina tendrá que expandirse, ya que necesitaremos 12 personas más. Durante este tiempo, debes esforzarte y no dejarte vencer por ellos. En la sala de estar, Yuri miró los archivos sobre la mesa, uno por uno, leyendo cuidadosamente desde las fotos hasta los fondos, así como información sobre habilidades y personalidades, y la melancolía en su rostro se profundizó.
Tal como dijo Shin, estas personas son talentos excepcionales, cuidadosamente seleccionados entre las doncellas de santuario de todo el país. Hay chicas de todo tipo, y cumplen a la perfección con los perfiles de las chicas con características que pueden atraer a los hombres que Amakasu le recomendó. Una fuerte sensación de amenaza se apoderó de Yuri como una tormenta de junio. El caos será arrebatado por estas chicas. Yuri se dio cuenta de que no podía seguir así. De lo contrario, caos sería arrebatado por más chicas. Este sentimiento impulsó a la tímida e introvertida Yuri a tomar una decisión extremadamente audaz. Ella tomará la iniciativa de seducir a Caos y ofrecer su cuerpo al noble rey demonio. Yuri pensó. La noche siguiente, después de la escuela, Yuri tomó la iniciativa de enviar un mensaje de texto a Caos. Mientras esperaba, su teléfono sonó de repente. Lo abrió y vio que era un mensaje de Yuri. Debido al reciente incidente con Woban, Chaos pensó que Yuri estaba en peligro de nuevo y abrió el mensaje de texto de inmediato. Sin embargo, el contenido fue un poco inesperado. Tengo algo importante que decirles. Caos parecía vacilante y murmuró para sí mismo. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, un sonido familiar de pasos se acercó rápidamente. Caos guardó su teléfono en el bolsillo y miró en dirección al sonido. Era Asuka Kotsuzumi. Aún llevaba su larga melena recogida en dos coletas, que ondeaban al caminar, igual que su alegre personalidad. Vestía un traje de marinero claro con una corbata roja en el cuello, y era evidente que había venido directamente a la cafetería después de la escuela. Quizás vio a Caos guardándose el teléfono en el bolsillo. Se acercó y se sentó frente a Caos, con una expresión curiosa en el rostro, y preguntó con una sonrisa. ¿Quién envió este mensaje? ¿Será esa chica llamada Shana o Erika? Asuka miró a Chaos a los ojos con sospecha y mencionó los nombres de dos chicas que tenían una relación cercana con Chaos. El Caos extendió sus manos, impasible. Me la he encontrado un par de veces, pero suele estar con Shana. ¿Crees que yo, un tercero, me acercaría deliberadamente a preguntarles cuántas mujeres tienen? Asuka fulminó con la mirada a Caos. En ese momento, el camarero se acercó. Pidió un café y un postre y continuó. Caos buscó en su memoria y rápidamente encontró al dueño de este nombre. Ah, sí que existe. Es una chica con muy mala memoria. A menudo se olvida de traer sus libros, así que suele poner su escritorio junto al mío a propósito para pedirlos prestados. No sé por qué es tan amable conmigo. Me habla incluso cuando no estoy, probablemente porque estamos en la misma clase. Chaos comprendió la fuente de la información de Asuka. La historia entre él, Erika y Yuri se había extendido por toda la escuela. Aunque Asuka estaba en otra preparatoria, si preguntaba a alguien de su propia escuela, podría descubrir los rumores sobre él. Sin embargo, esa chica llamada Konoe Nili probablemente también sentía algo por Kusanagi Godou. Desafortunadamente, Kusanagi Godou era un tonto y no se dio cuenta de sus sentimientos. Capítulo 223 Yuri, parte 1, la llamada y decirle a Jinhua que se quedaría a pasar la noche en la casa de un amigo. Chaos inmediatamente colgó su teléfono antes de que Jinhua se enojara y fuera al santuario de los 7 héroes. Caminando en la quietud de la noche, respirando el aroma de la tierra de la montaña, Chaos subió los 200 escalones. Tras pasar el Tori, llegó al vestíbulo principal del santuario Shichio. En la quietud de la noche, Chaos vio claramente a la persona que se encontraba allí. Llevaba ropa blanca y una falda de kimono roja, y su pelo largo, color jade cártamo y marrón oscuro, se fundía con la noche. Su grácil espalda es tan esbelta y frágil, como un pétalo que se lleva el viento. Aunque no enfatice deliberadamente su encanto, su simple presencia llamará inexplicablemente la atención. Es como un imán y todos los hombres son limaduras de hierro. Chaos llamó suavemente, acercándose por detrás de la bruja que se encontraba en la brisa del atardecer. Aparentemente absorta en sus pensamientos, la repentina voz de Chaos sobresaltó a la joven que esperaba, haciéndole temblar ligeramente el cuerpo. Parecía querer darse la vuelta, pero su reserva infantil le impidió incluso tener fuerzas para moverse, y solo pudo quedarse allí parada en silencio. Chaos percibió su nerviosismo, se acercó a la niña y la abrazó suavemente. De repente, le dijeron que viniera por algo importante, pero terminó allí solo. Además, Chaos descubrió algo extraño. Las veces anteriores que había venido, había sentido la presencia de mucha gente, pero ahora, aparte de la presencia de Hikaru en la oficina a lo lejos, Yuri era el único en todo el santuario de los 7 héroes. Chaos pudiera seguir preguntando, Yuri finalmente tomó acción. Ella agarró la mano de Chaos y la colocó suavemente sobre su pecho. Nota B a Black. En lo siguiente he revisado la fuente original y todos los medios posibles, pero el 224, 225, 226 solo tienen unos cuantos párrafos, no es error del editor sino de la fuente original. F. Capítulo 224 Yuri, parte 2, diferentes posiciones parecen conducir a diferentes sentimientos. Chaos sintió de verdad lo maravilloso que era tocar a Yuri cuando era suya. Probablemente se debía a que su relación había cambiado poco a poco durante ese periodo, y habían forjado un vínculo más profundo a través de las peleas y la buena relación. Porque los corazones están más cerca, no solo el cuerpo sino también el alma queda satisfecho. Ni yo mismo estoy muy seguro, Yuri respondió simplemente, pero también estaba feliz de que su cuerpo pudiera fascinar a la persona que tanto le gustaba. Ah, estoy muy nerviosa y me arde el pecho. Es diferente a antes, qué raro. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.